We've heard he's a god. They say he seeks vengeance. I hear he seeks the truth. He's coming. I know it. To save us. To bury us. Every nation that dared stand against us! I am the greatest general ever to lead Rome and her peoples! Today, you have had the honor! Yes, the honor of witnessing the slaughter of every gladiator sent in against me! These once great and feared gladiators now lie dead! Broken before you! Slain by me! Your general! Your leader! Your savior! Aquilo, I must confess I'm more than a little worried. Why so, my emperor? Damocles has been fighting like a lion all day and still looks alarmingly strong. Fear not for your son's life, my emperor. I fear not for that little shit's life, you fool. I fear for my purse. I've wagered a fortune on him to win. I will shorten the odds. Your purse is safe. Oh. And so is the little shit. I, Commodus, your general, your savior! Your God! You say you are protecting Rome. Who will protect you from me? Breathe your last breath, you stinking, putrid filth! Costume! Am I not the greatest? Silence! Come on, Damocles. Take your vengeance. Over here! I'm Commodus, you fool! I'm Commodus! I'm Commodus! The show's over for you, Damocles. Pathetic! Feel that poison? Can't take any chances, Damocles. You understand? I know I'm immortal, but the plebs can be so fickle. One lucky blow from you and my reputation. Take your last breath, Commodus.
Hola a todos, bienvenidos al canal Birdie Cinema. Suscríbete para más contenido como este y dale like a este vídeo si te gusta lo que ves. Hoy vamos a hablar de Gladiator 2, 2024. Años después de la caída de Cómodo, el Imperio Romano respiraba bajo el gobierno, aunque inestable, de Lucilla, la hermana de Cómodo y madre de Lucius Verus. Lucius, criado en el lujo palaciego pero con una sensibilidad inusual para su posición, se veía más inclinado hacia las artes y la filosofía que a la política. Su educación, encomendada a tutores estoicos y eruditos, le inculcó un profundo respeto por el pueblo romano y una aversión a la corrupción que se extendía por las altas esferas del poder. Sin embargo, la paz relativa que disfrutaba Lucius se desvanecería pronto. La amenaza latente de las tribus bárbaras del norte, con sus incursiones cada vez más audaces, se convertía en una preocupación creciente para el Senado. El joven Lucius, con una educación poco militar, se enfrentaba a la posibilidad de un futuro incierto, lejos de la tranquila vida académica a la que estaba acostumbrado, un futuro que se tornaba cada vez más sombrío con la inminente guerra. La sombra del legendario gladiador Máximo X Meridio, su tío abuelo, pesaba en su existencia, aunque Lucius no aspiraba a igualar las hazañas del héroe, sino a crear un legado propio, basado en el intelecto y el servicio al pueblo. La creciente amenaza bárbara, liderada por el despiadado general Ari, obligó a Lucilla a tomar medidas drásticas. Ari, un estratega militar brillante y un hábil manipulador, no buscaba simplemente la conquista territorial, sino una venganza ancestral contra Roma por antiguas injusticias sufridas por su pueblo. Su ejército, disciplinado y ferozmente leal, representaba una fuerza militar superior a cualquier otra vista en décadas. Ante la inminente invasión, el Senado, dividido y presa del miedo, presionó a Lucilla para que nombrara un comandante militar. A pesar de su reticencia a involucrarse en la política y la guerra, Lucius, impulsado por el deber y el deseo de proteger a su pueblo, aceptó el mando. Su falta de experiencia militar fue compensada por su inteligencia estratégica y su capacidad para inspirar lealtad entre sus tropas. Comenzó entonces un riguroso entrenamiento, en el cual, lejos de la comodidad palaciega, se forjó un nuevo líder, guiado por experimentados generales y centuriones que reconocían en él el potencial de un gran líder. Su ascenso fue rápido pero arduo, marcado por el sacrificio y la necesidad de ganarse el respeto de sus hombres, hombres que inicialmente dudaban de su capacidad por su falta de experiencia en el campo de batalla. La campaña militar de Lucius fue una serie de victorias y derrotas, un crisol donde se forjó su carácter y su liderazgo. Aprendió a comandar legiones, a planificar estrategias y a tomar decisiones bajo presión extrema, desarrollando un estilo militar pragmático y adaptable. Sus batallas contra el ejército de Ari fueron titánicas, mostrando la crueldad de la guerra y el valor de las tropas romanas. Lucius, a pesar de su joven edad, demostró una habilidad innata para la estrategia y la táctica, aprendiendo de sus errores y adaptándose al cambiante panorama del conflicto. La lealtad de sus hombres, inicialmente dudosa, se transformó en admiración y respeto ante su coraje y su compromiso con la causa. A través del sufrimiento y el sacrificio compartido, se forjó un vínculo inquebrantable entre el joven emperador y sus tropas, un vínculo forjado en el fuego de la guerra, que se convirtió en la piedra angular de su victoria final. Las acciones de Lucius, lejos de ser las de un simple heredero al trono, mostraban un verdadero compromiso con la defensa del imperio y el bienestar de sus ciudadanos. La estrategia de Ari, basada en la guerra de desgaste y la utilización del terreno a su favor, puso a prueba la capacidad de Lucius al máximo. A pesar de las victorias iniciales, Lucius se enfrentó a situaciones desesperadas, donde la derrota parecía inminente. Fue en estos momentos críticos donde la verdadera naturaleza de su liderazgo salió a la luz. Su capacidad para inspirar esperanza en momentos de desesperación. Su coraje inquebrantable ante la adversidad y su inteligencia para encontrar soluciones creativas a problemas aparentemente insolubles, le permitieron superar las dificultades. En medio del caos y la violencia de la guerra, Lucius aprendió a confiar en su instinto y a delegar responsabilidades a sus generales más experimentados, construyendo una red de confianza y lealtad que se convirtió en su mayor fortaleza. La sombra de Máximo, aunque siempre presente, se convirtió en una inspiración y una guía, no como un peso, sino como un ejemplo a seguir, aunque por un camino diferente. La búsqueda de justicia, la defensa del pueblo romano y la superación personal fueron los pilares que lo sostenían a través de la ardua campaña. La guerra no solo forjó su habilidad militar, sino también su carácter, moldeando a un joven noble en un líder capaz de dirigir un imperio en tiempos de crisis.
El desenlace de la guerra llegó en una batalla épica en las llanuras del norte, una confrontación decisiva entre las legiones romanas, lideradas por Lucius, y las fuerzas de Ari. La batalla fue sangrienta y brutal, una prueba de resistencia y coraje para ambos bandos. Lucius, aplicando las lecciones aprendidas en el campo de batalla, desplegó una estrategia audaz que logró flanquear al ejército de Ari, aprovechando su conocimiento del terreno y la lealtad incondicional de sus tropas. La confrontación final entre Lucius y Ari fue un duelo de fuerza y astucia, un enfrentamiento que reflejó la lucha entre dos visiones del mundo, la justicia y la venganza. La victoria de Lucius, aunque costosa, aseguró la paz para Roma, aunque a un precio elevado. Su liderazgo, forjado en el fuego de la guerra, había demostrado su valía, consagrándolo como un líder capaz y un heredero digno del legado de sus antepasados. La película concluye con Lucius, ya no el joven noble inseguro, sino un emperador curtido por las batallas, consciente del peso de la responsabilidad sobre sus hombros, un peso que lleva con el orgullo de quien ha defendido a su pueblo y ha forjado su propio camino hacia la gloria. La victoria sobre Ari no significó el fin de los desafíos para Lucius. El imperio, debilitado por la guerra, se enfrentaba a problemas internos de gran envergadura. La corrupción seguía siendo un flagelo, y las divisiones dentro del Senado seguían amenazando la estabilidad política. Lucius, consciente de estas dificultades, se dedicó a la reconstrucción del imperio, implementando reformas económicas y administrativas para fortalecer la economía y la justicia. Su gobierno se caracterizó por la transparencia y la búsqueda de un equilibrio entre el poder imperial y las necesidades del pueblo. Las lecciones aprendidas en la guerra lo marcaron profundamente, transformándolo en un líder más sabio y compasivo, capaz de comprender las necesidades de sus súbditos y actuar con justicia y sabiduría, buscando siempre el bienestar general por encima de intereses personales o facciones políticas. La paz duradera que había conseguido con su valentía en el campo de batalla requería ahora una lucha igual de ardua, pero en los escenarios políticos y sociales del imperio. Su reinado, aunque apenas comenzaba, prometía una nueva era para Roma, una era marcada por la justicia, la prosperidad y el recuerdo de la valentía de un joven emperador que se había forjado a sí mismo en el crisol de la guerra. El reinado de Lucius se consolidó con el tiempo, no sin desafíos. Conspiraciones palaciegas, intrigas políticas y levantamientos menores intentaron desestabilizar su gobierno. Sin embargo, Lucius, aprendiendo de las lecciones de la guerra y de las enseñanzas de sus mentores, demostró una habilidad política sorprendente. Su inteligencia, combinada con su capacidad para inspirar lealtad y su determinación inquebrantable, le permitieron navegar con éxito las aguas traicioneras de la política romana. Comprendió la importancia de escuchar a sus consejeros, pero también la necesidad de tomar decisiones difíciles cuando era necesario, demostrando un equilibrio entre sabiduría y firmeza. Su gobierno se enfocó en fortalecer las instituciones romanas, mejorar las infraestructuras y fomentar el comercio, trayendo un periodo de relativa prosperidad al imperio. La memoria de su victoria militar sobre Ari, y la imagen del emperador que había emergido de las llamas de la guerra, se convirtieron en un símbolo de esperanza y renovación para el pueblo romano, consolidando su posición y su legado como un líder que supo guiar al imperio hacia un futuro mejor, tras un periodo oscuro y lleno de conflictos. La influencia de sus logros militares nunca se desvaneció, sirviendo de constante recordatorio de la fortaleza y resiliencia del imperio romano. El legado de Lucius Verus trascendió su reinado. Su liderazgo, forjado en el crisol de la guerra y refinado por la experiencia política, inspiró a generaciones posteriores de emperadores. Las reformas que implementó durante su gobierno sentaron las bases para un periodo de relativa estabilidad y prosperidad en el imperio romano. Su historia, la de un joven noble que se convirtió en un gran líder militar y un emperador sabio, se convirtió en una leyenda, un ejemplo de cómo la adversidad puede forjar el carácter y la determinación. La memoria de sus batallas, de su coraje y de su compromiso con el bienestar de su pueblo, perduró a través del tiempo, recordando a todos que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la valentía pueden prevalecer. Su reinado, un testimonio de su crecimiento personal y su capacidad de liderazgo, se convirtió en un faro de inspiración para los gobernantes futuros y una parte integral de la historia gloriosa, aunque a veces turbulenta, del Imperio Romano. La sombra de Máximo, su antepasado, ya no era una carga, sino una inspiración, un recordatorio de que el verdadero valor reside en el servicio al pueblo y la defensa de la justicia, valores que Lucius encarnó plenamente durante su ilustre reinado. La película concluye con una gran batalla entre el ejército romano, liderado por Lucius,
y las fuerzas bárbaras de Ari. La confrontación es épica en su escala y brutalidad, mostrando la destreza militar de ambos bandos. Lucius, aunque inicialmente inseguro, despliega una estrategia inteligente, aprendida a través de sus duras experiencias, utilizando el terreno y la lealtad de sus tropas para superar la superioridad numérica del enemigo. La batalla presenta momentos de gran tensión e intensidad, culminando en un enfrentamiento personal entre Lucius y Ari. Este combate final no se centra únicamente en la fuerza bruta, sino en la estrategia y la inteligencia, reflejando el desarrollo del personaje de Lucius a lo largo de la película. Después de una dura lucha, Lucius vence a Ari, asegurando la victoria para Roma y la supervivencia del imperio. Sin embargo, la victoria se logra con un alto costo, subrayando la brutalidad de la guerra y el sacrificio inherente a la defensa del imperio. La escena final muestra a Lucius, transformado por la experiencia, pero firme en su liderazgo, mirando hacia el futuro con una mezcla de esperanza y determinación, sabiendo que la tarea de gobernar el imperio es continua y exige un compromiso constante. La victoria sobre Ari no representó el final de los desafíos para Lucius. El imperio, aunque salvado de la invasión bárbara, se encontraba debilitado y dividido. La corrupción, arraigada en las estructuras del poder, seguía siendo una amenaza constante, creando discordia entre el Senado y el pueblo. Lucius, consciente de la fragilidad de la situación, se dedicó a la ardua tarea de reconstruir el imperio, no solo físicamente, sino también social y políticamente. Implementó reformas económicas para aliviar la pobreza y la desigualdad, buscando una distribución más justa de los recursos. Promovió la justicia y la transparencia en el gobierno, combatiendo la corrupción con firmeza, pero también con prudencia, evitando acciones que pudieran generar más inestabilidad. Su reinado no fue una sucesión de batallas épicas, sino una lucha constante por la estabilidad y el bienestar de su pueblo, demostrando que la verdadera fortaleza de un líder reside en su capacidad para gobernar en tiempos de paz tanto como en tiempos de guerra. La sombra de Máximo, aunque nunca olvidada, ya no lo oprimía, más bien, sirvió como una inspiración constante, guiándolo en sus decisiones y recordándole la importancia del servicio al pueblo. La película concluye mostrando a Lucius, ahora un emperador experimentado y sabio, gobernando con justicia y eficiencia. Ha consolidado su poder, no a través de la fuerza bruta, sino a través de la diplomacia inteligente, la administración eficaz y la implementación de reformas que benefician al pueblo romano. Ha aprendido a equilibrar su autoridad imperial con la necesidad de escuchar las voces de sus consejeros y de la población en general. Se ha rodeado de consejeros leales y competentes, formando un sólido equipo de gobierno. Su gobierno se caracteriza por la paz relativa, la prosperidad económica y la justicia social. Aunque siempre consciente de las amenazas internas y externas que podrían desestabilizar el imperio, Lucius demuestra una firmeza y una visión de futuro que inspira confianza. Su reinado, si bien no está exento de desafíos, representa una nueva era de esperanza y progreso para Roma, construida sobre los cimientos de su valentía militar y su posterior sabiduría política. La memoria de Máximo, su legendario antepasado, sigue siendo un faro, pero un faro que guía desde la inspiración, no desde la sombra de una comparación imposible. El legado de Lucius, un líder que surgió de las cenizas de la guerra para forjar una paz duradera, se perfila como uno de los más importantes en la historia de Roma. El final de la película muestra a Lucius, ya no un joven inseguro, sino un emperador maduro y respetado, dirigiendo un imperio pacífico y próspero. Su liderazgo, forjado en el crisol de la guerra y refinado por años de gobierno, ha traído una era de estabilidad y prosperidad a Roma. Las reformas implementadas durante su reinado han beneficiado a todos los estratos de la sociedad, desde los más ricos hasta los más pobres. Se muestra un imperio reconstruido, con infraestructuras mejoradas, un comercio floreciente y una justicia imparcial. Lucius ha logrado crear un equilibrio entre el poder imperial y las necesidades del pueblo, gobernando con sabiduría, justicia y compasión. Aunque la amenaza de conflictos futuros permanece latente, Lucius, a través de su astuta diplomacia y su sólido liderazgo, ha asegurado la paz y la estabilidad para Roma, dejando un legado perdurable como un gran emperador que superó adversidades y se convirtió en un símbolo de esperanza y renovación para el imperio. La sombra de Máximo, su legendario antepasado, sigue presente, pero no como una carga, sino como una inspiración constante en su gobierno justo y sabio. El final de la película nos deja con una sensación de esperanza y optimismo,
aunque con la conciencia de que los desafíos para Roma aún persisten. Lucius, tras años de gobierno, ha consolidado su poder y su posición como emperador. Ya no es el joven inexperto que asumió el mando en medio de la crisis, sino un líder maduro, sabio y respetado, capaz de equilibrar la fuerza con la diplomacia, la justicia con la compasión. La escena final lo muestra rodeado de sus consejeros, observando el vasto imperio que ha logrado consolidar, no solo a través de la victoria militar, sino también a través de la reconstrucción, la reforma y la administración sabia. Se percibe un sentido de paz y estabilidad, un respiro después de años de conflictos y turbulencias. Sin embargo, la película no nos da un final idílico, sino uno realista, con la implícita comprensión de que el Imperio Romano, con su intrínseca fragilidad, seguirá enfrentando nuevos desafíos y crisis. El futuro permanece incierto, pero Lucius está allí, listo para enfrentarlo, heredero del legado de un gran gladiador, pero también artífice de su propio destino y de una nueva era para Roma. La imagen final, la de un emperador contemplativo pero decidido, nos deja con la sensación de un final abierto, lleno de promesa y de la posibilidad de nuevas historias. La película concluye con una escena que nos muestra a Lucius, años después de su victoria sobre Ari, ya un emperador anciano pero con un espíritu vigoroso. Está rodeado de sus nietos, a quienes les cuenta historias de sus batallas y de su ascenso al poder. No se centra en los grandes triunfos militares, sino en las lecciones aprendidas sobre liderazgo, justicia y la importancia del servicio al pueblo. Se le ve cansado, pero satisfecho, observando un imperio estable y próspero, un imperio que él ayudó a forjar a través de su valentía, su inteligencia y su incansable dedicación. No es un final triunfalista, sino un final reflexivo, que enfatiza el legado perdurable de Lucius y la importancia de la perseverancia y la sabiduría en el gobierno. La paz que él logró no fue fácil, fue el resultado de muchos sacrificios, batallas y decisiones difíciles. La escena final nos deja con la imagen de un emperador sabio, que ha dejado atrás las glorias de la guerra para dedicarse a la construcción de un futuro mejor para Roma, un futuro basado en la justicia, la prosperidad y el recuerdo de las lecciones aprendidas en el campo de batalla y en el fragor de la política. La imagen final de Lucius, rodeado del cariño de su familia y del respeto de su pueblo, representa el cumplimiento de su destino, no como un gladiador, sino como un gran emperador. La película concluye con una escena conmovedora que muestra a Lucius Verus, ya entrado en años, pero aún con la mirada firme y el espíritu indomable. No está en un campo de batalla, ni en el Senado, sino en su hogar, rodeado de su familia, sus nietos jugando a su alrededor. Él no relata gloriosas batallas, sino que comparte historias de su vida, transmitiendo las lecciones aprendidas a lo largo de su viaje. Habla de la importancia de la justicia, el valor de la lealtad, y la responsabilidad que conlleva el liderazgo. El imperio, que se muestra en el fondo a través de una ventana, es un vasto territorio pacífico y próspero, un testimonio de su reinado. No es una escena de grandilocuencia, sino de íntima reflexión, que transmite el mensaje de que el verdadero legado de un líder reside en la influencia duradera de su ejemplo en las generaciones futuras. La paz que logró no fue simplemente la ausencia de guerra, sino la construcción de una sociedad justa y estable, un ambiente donde la prosperidad y la armonía florecen. El final no es una celebración triunfalista, sino una tranquila aceptación de un legado cumplido, una conclusión reflexiva que deja al espectador con una sensación de gratitud y admiración por el largo y arduo camino recorrido por Lucius Verus. La película finaliza con una escena en la que Lucius Verus, ya un hombre mayor, pero con el espíritu aún firme, contempla el Imperio Romano desde una colina. No hay grandes ejércitos, ni batallas épicas, solo la vasta extensión del territorio, pacífico y próspero, el resultado de su gobierno. Se le ve acompañado de un pequeño grupo de consejeros, no de generales victoriosos, sino de sabios administradores y consejeros legales. Su mirada no es de arrogancia, sino de tranquila satisfacción, de una misión cumplida. El sol de la tarde baña el paisaje, creando una atmósfera de serenidad y paz. No hay un discurso triunfal, no hay una celebración ostentoso, solo la quietud implícita de un hombre que ha dedicado su vida al servicio de su pueblo, que ha superado las pruebas del liderazgo y que ahora puede, con tranquilidad, contemplar el fruto de sus esfuerzos. La imagen final, la de Lucius observando su imperio desde esa colina, simboliza no solo la culminación de su arco narrativo, sino también la continua responsabilidad y la perpetua lucha por el mantenimiento de la paz y la prosperidad, un legado que traspasa las fronteras del tiempo y la memoria.
Es un final que transmite una profunda sensación de logro y deja al espectador con una reflexión sobre el verdadero significado del liderazgo y la construcción de un legado perdurable. El reinado de Lucius, sin embargo, no estuvo exento de desafíos internos. La corrupción, aunque disminuida, seguía siendo un problema latente en las estructuras del gobierno. Las facciones políticas, con sus intereses encontrados, seguían conspirando en la sombra, buscando desestabilizar el poder de Lucius. Además, la presión económica, producto de las guerras anteriores, requirió una serie de reformas económicas difíciles que generaron oposición entre ciertos sectores de la población. Lucius tuvo que recurrir a toda su astucia política y su habilidad para la negociación para navegar por estas turbulentas aguas. Su formación filosófica y su profunda comprensión de las necesidades del pueblo lo ayudaron a encontrar soluciones que, aunque no siempre populares, beneficiaban el bienestar general a largo plazo. Su liderazgo, forjado en el crisol de la guerra y refinado por la experiencia política, se puso a prueba una y otra vez, demostrando su capacidad para afrontar las complejidades del gobierno imperial y la importancia de construir consensos en medio de las diferencias ideológicas y económicas. La búsqueda de la justicia y la estabilidad del imperio se convirtieron en el centro de su gobierno, marcando un cambio en el estilo de liderazgo respecto a sus predecesores. A pesar de las dificultades internas, Lucius demostró una maestría política notable. Su capacidad para comprender las complejidades del Senado y las necesidades del pueblo le permitió navegar con éxito las intrincadas aguas de la política romana. Su formación estoica le proporcionó la fortaleza moral para tomar decisiones difíciles, aun cuando fueran impopulares. Rechazó la corrupción y la opresión, promoviendo la transparencia y la justicia en todas las esferas del gobierno. Su liderazgo se caracterizó por un equilibrio entre firmeza y compasión, demostrando que un gobernante fuerte no necesita ser autoritario. A través de hábiles negociaciones y reformas estratégicas, logró pacificar las facciones políticas rivales, fomentando un ambiente de colaboración y cooperación en el Senado. Lucius entendió que la verdadera fortaleza de un imperio reside en la unidad de su pueblo y en la solidez de sus instituciones, por lo que dedicó sus esfuerzos a fortalecer ambas. Su reinado, aunque marcado por desafíos, se convirtió en un ejemplo de liderazgo político ejemplar, demostrando que la verdadera grandeza de un gobernante se mide por su capacidad para guiar a su pueblo hacia la prosperidad y la paz, no solo a través de la fuerza militar, sino también mediante la sabiduría política y la justicia social. El legado de Lucius Verus trascendió su reinado. Su gobierno, marcado por la justicia y la prosperidad, se convirtió en un ejemplo para los emperadores posteriores. Las reformas que implementó, tanto en el ámbito militar como en el civil, fortalecieron el Imperio Romano, asegurando un periodo de paz y estabilidad relativamente largos. Su historia, la de un joven noble que se convirtió en un gran líder militar y un emperador sabio, se convirtió en una leyenda, una inspiración para generaciones futuras. La memoria de sus batallas, de su coraje y de su compromiso con el bienestar de su pueblo, se convirtió en parte integral de la historia romana, recordando a todos la importancia de la valentía, la inteligencia y la justicia en el liderazgo. Su figura, alejada de la brutalidad de su tío abuelo Cómodo y del heroísmo épico de Máximo, representa la madurez y la responsabilidad, un líder que, tras forjarse en el fuego de la guerra, encontró la verdadera gloria en la construcción de una paz duradera y en la consolidación de un imperio fuerte y justo. Su reinado, un ejemplo de liderazgo político y militar eficaz, se convirtió en un símbolo de esperanza y de la posibilidad de un futuro mejor para Roma, un legado perdurable que trascendió el tiempo. Las últimas escenas de la película muestran a un Lucius Verus anciano, pero con la mirada aún penetrante y el espíritu indomable. No se le ve en el fragor de la batalla, ni en los debates del Senado, sino en su estudio, rodeado de pergaminos y libros. Está rodeado de sus consejeros más cercanos, discutiendo asuntos de Estado con una mente aguda y lúcida. Su reinado ha traído una era de paz y prosperidad al Imperio Romano, fruto de su liderazgo sabio y su dedicación al servicio del pueblo. La película no termina con una gran batalla o una victoria militar, sino con la imagen de un líder que ha consolidado su legado a través de la diplomacia, la justicia y la reconstrucción del imperio. La ausencia de escenas de gran espectáculo enfatiza el mensaje central, que la verdadera grandeza de un gobernante reside en su capacidad para guiar a su pueblo hacia la paz y la prosperidad, no solo a través de la fuerza militar, sino a través de la sabiduría. La justicia y la buena administración. El final transmite una sensación de logro y satisfacción, no de triunfo ostentoso, sino de un trabajo bien hecho, de un legado que se construye no con acero y sangre, sino con la justicia y la paz duradera. La última imagen,
La de Lucius contemplando el mapa del Imperio, representa la culminación de su viaje. Un viaje que lo transformó de un joven inexperto a un líder sabio y respetado. Un emperador cuyo legado perdurable trascenderá su propia vida. La película concluye con una escena íntima y conmovedora. Lucius Verus, ahora un anciano, se encuentra sentado en su jardín, rodeado de la tranquilidad de la naturaleza. No hay fastos imperiales, ni celebraciones grandiosas. Solo la paz y la serenidad de un hombre que ha cumplido su deber. Sus nietos juegan a su alrededor, sin ser conscientes del peso de la historia que carga su abuelo. Él les cuenta historias, no de batallas y conquistas, sino de las lecciones aprendidas, de la importancia de la justicia, la responsabilidad y el servicio al pueblo. La cámara se enfoca en su rostro, mostrando una mezcla de cansancio y satisfacción, de paz y melancolía. Es una imagen que habla de la plenitud de una vida dedicada al servicio público, a la construcción de un futuro mejor para Roma, un futuro forjado no solo con espada y escudo, sino con sabiduría, justicia y perseverancia. No hay una gran batalla final, ni un discurso épico, solo la silenciosa dignidad de un hombre que ha dejado una huella imborrable en la historia del Imperio Romano. El final es abierto, dejando al espectador con la sensación de un ciclo completo, el final de una era y el comienzo de otra. Una era construida sobre la sólida base del legado de Lucius Verus. El final de la película no muestra una gran batalla final, ni un enfrentamiento épico con un nuevo enemigo. En lugar de eso, la conclusión se centra en el legado de Lucius Verus y la transformación del Imperio Romano bajo su gobierno. Se nos presentan escenas de la Roma reconstruida, con nuevas infraestructuras, un comercio floreciente, y una mayor justicia social. Se observa un Senado revitalizado, donde las disputas políticas son resueltas a través del diálogo y el consenso, en lugar de la violencia y la intriga. El pueblo romano vive en una relativa paz y prosperidad, un marcado contraste con la época oscura que precedió al reinado de Lucius. La película concluye mostrando a un Lucius anciano, pero con la mirada aún vivaz y el espíritu indomable, rodeado de su familia y de sus consejeros más leales. No hay grandes discursos ni declaraciones triunfalistas. Solo la tranquila satisfacción de un líder que ha cumplido su deber, que ha guiado a su pueblo a través de tiempos difíciles y ha construido un imperio más justo y próspero. Es un final que enfatiza la importancia del liderazgo sabio, la perseverancia ante la adversidad y el poder transformador de la justicia, dejando al espectador con una profunda sensación de esperanza y la convicción de que el legado de Lucius Verus perdurará a través del tiempo. La película finaliza con una escena que nos muestra a Lucius Verus, muchos años después de su reinado, ya un hombre muy anciano pero con una mente lúcida y un espíritu inquebrantable. No está en el palacio imperial, ni en el Senado, sino en una pequeña villa en la campiña romana, rodeado de su familia más cercana. Se le ve compartiendo historias con sus nietos, no de grandes batallas o victorias militares, sino de la importancia de la justicia, la responsabilidad y la perseverancia. El imperio, que se ve en el fondo a través de una ventana, es un vasto territorio pacífico y próspero, un testimonio tangible de su gobierno justo y sabio. No hay grandes discursos ni actos heroicos, solo la simple belleza de un hombre que ha vivido una vida dedicada al servicio de su pueblo, un hombre que ha encontrado la verdadera grandeza no en el campo de batalla, sino en la construcción de una Roma más justa y próspera. La imagen final, la de Lucius rodeado del amor de sus familiares, transmite un mensaje profundo y conmovedor. La verdadera victoria no se mide en conquistas militares, sino en el impacto positivo que se deja en las vidas de otros y en la construcción de un futuro mejor para todos. Es un final que deja al espectador con un sentimiento de esperanza y satisfacción, con la sensación de que el legado de Lucius Verus perdurará a través del tiempo, un legado basado en la justicia, la paz y la sabiduría. La película concluye con una imagen poderosa pero sutil. No hay una batalla final grandilocuente, ni un discurso triunfal. En cambio, vemos a Lucius Verus, ya un hombre mayor, sentado en una sencilla silla en su jardín privado. A su alrededor, el jardín florece, un símbolo de la paz y la prosperidad que ha traído a Roma. No hay fastos imperiales, ni guardias, solo la quietud y la belleza natural. Su mirada, aunque cansada por los años, refleja la satisfacción de un deber cumplido. El sol poniente ilumina su rostro, creando una atmósfera de serenidad y melancolía. No hay palabras, solo la imagen de un líder que ha dedicado su vida al servicio de su pueblo, que ha enfrentado desafíos inmensos y ha construido un legado perdurable. Este final, silencioso pero emotivo,
deja al espectador con una profunda sensación de reflexión sobre el significado del verdadero liderazgo y la trascendencia de un legado construido no en la sangre y el acero, sino en la justicia, la sabiduría y la paz. La imagen final, la de Lucius en su jardín, personifica la tranquilidad que ha logrado para su imperio. El siguiente párrafo se centrará en la relación de Lucius con sus consejeros y generales, y cómo su liderazgo evoluciona a lo largo de la película. La falta de experiencia militar inicial de Lucius se contrapone con su inteligencia estratégica y su capacidad para inspirar lealtad. Se explorará la dinámica entre él y sus mentores militares, mostrando cómo aprende de sus errores y cómo su liderazgo se fortalece a través de las adversidades. La camaradería y la confianza desarrolladas con sus generales serán importantes para su éxito y para su evolución como líder. El párrafo también destacará la influencia de la figura de Máximo X Meridio en su formación, no como una comparación directa, sino como una inspiración para forjar su propio camino hacia el liderazgo y la defensa del imperio. La falta de experiencia militar de Lucius, inicialmente una gran desventaja, se convirtió en un catalizador para su crecimiento como líder. Sus consejeros, un grupo de experimentados generales y centuriones, algunos veteranos de las campañas de Máximo X Meridio, cuyo legado pesaba sobre los hombros de Lucius, se convirtieron en sus mentores. Estos hombres, inicialmente escépticos ante el joven emperador, reconocieron su inteligencia estratégica y su capacidad innata para inspirar lealtad. La relación entre Lucius y sus generales no fue simplemente jerárquica, sino que se basó en un respeto mutuo y una camaradería forjada en el crisol de la guerra. Lucius aprendió a escuchar sus consejos, a valorar sus opiniones y a delegar responsabilidades, demostrando una humildad que contrastaba con la arrogancia de su antecesor, Cómodo. A través de sus errores y triunfos, Lucius consolidó su liderazgo, no imponiendo su voluntad, sino guiando a sus hombres con sabiduría y valentía. La sombra de Máximo, lejos de ser una carga, se convirtió en una inspiración, un ejemplo de liderazgo basado en la justicia y el servicio al pueblo. Lucius no buscó emular las hazañas de su tío abuelo como gladiador, sino seguir su ejemplo en la defensa del imperio, forjando su propio camino hacia la grandeza. Su ascenso no fue fruto de la fuerza bruta, sino de la inteligencia, la humildad y la habilidad para cultivar la lealtad y el respeto de sus tropas. La película dedica un tiempo considerable a mostrar la evolución de la relación entre Lucius y su círculo íntimo. Inicialmente, la falta de experiencia militar de Lucius genera dudas entre algunos de sus generales, quienes recuerdan con nostalgia la eficacia y el carisma de Máximo X Meridio. Sin embargo, la inteligencia estratégica de Lucius, su capacidad para analizar situaciones complejas y su determinación para aprender rápidamente, comienzan a ganarse su respeto. Las escenas de entrenamiento militar muestran cómo Lucius, guiado por la experiencia de sus generales, se adapta a las exigencias del liderazgo militar, superando sus limitaciones iniciales a través de la perseverancia y el estudio. La camaradería entre Lucius y sus generales se fortalece a través de las dificultades compartidas en el campo de batalla, creando un vínculo de confianza y lealtad crucial para el éxito de sus campañas. La muerte de algunos de sus consejeros más cercanos, a causa de las batallas, tiene un profundo impacto en Lucius, moldeándolo aún más como líder y reforzando su compromiso con la justicia y la protección de su imperio. La influencia de Máximo, aunque nunca directamente expresada, se siente como una presencia constante, inspirando a Lucius a buscar un liderazgo que se basara en el servicio desinteresado al pueblo romano, en la justicia y en la defensa de los valores tradicionales romanos. No se trata de una imitación, sino de una inspiración que guía su camino. La relación entre Lucius y su madre, Lucilla, también es un elemento clave en la narrativa. Inicialmente, Lucilla es una figura protectora, pero también una gobernante cauta y políticamente hábil, consciente de las limitaciones de su hijo en materia militar. Su apoyo inicial es crucial para el ascenso de Lucius, pero sus opiniones y consejos, a veces en conflicto con los de sus generales, crean tensión y añaden complejidad a la trama. Lucilla representa la sabiduría política, mientras que Lucius encarna la valentía y la determinación. A medida que Lucius gana experiencia en la guerra, su confianza en sí mismo crece, y su relación con su madre evoluciona de una dinámica de tutela a una de respeto mutuo y colaboración. Lucilla, aunque inicialmente escéptica, reconoce el potencial de su hijo y lo apoya incondicionalmente en sus decisiones, ofreciendo una perspectiva equilibrada entre la estrategia militar y las complejidades de la política imperial. Sus consejos, aunque a veces discrepantes, enriquecen la toma de decisiones de Lucius, enfatizando la importancia del equilibrio entre la fuerza militar y la astucia política para lograr la estabilidad del imperio.
La profunda relación materna, a pesar de las tensiones, fortalece el personaje de Lucius y consolida su liderazgo, demostrando la importancia de las relaciones personales en el contexto del liderazgo político y militar. La película también explora la evolución del liderazgo de Lucius a través de sus interacciones con el Senado romano. Inicialmente, Lucius se presenta como un joven noble, poco experimentado en los entresijos de la política senatorial. Su falta de experiencia le crea tensiones con algunos senadores poderosos y ambiciosos, quienes intentan manipularlo o incluso desafiar su autoridad. Sin embargo, con el tiempo, Lucius aprende a navegar por las complejidades de la política senatorial, desarrollando una capacidad notable para la diplomacia y la negociación. Se gana el respeto de algunos senadores mediante acciones justas y decisiones bien pensadas, mientras que confronta a aquellos que intentan subvertir el orden o socavar su autoridad. Lucius demuestra un pragmatismo político que le permite lograr sus objetivos sin recurrir a la represión o la violencia innecesarias. Su habilidad para construir consensos y para negociar con diferentes facciones políticas se convierte en un elemento crucial para la estabilidad del imperio. La evolución de Lucius como líder político, en paralelo a su desarrollo militar, demuestra la complejidad del liderazgo en un imperio tan vasto y diverso como el romano, y la necesidad de una combinación de fortaleza militar, inteligencia estratégica y habilidad política para mantener la paz y la prosperidad. Su gobierno se caracteriza por un gradual fortalecimiento de las instituciones del Senado, un proceso que se logra mediante la colaboración y el consenso, dejando un legado de un imperio gobernado con justicia y equilibrio. La película concluye mostrando a Lucius Verus, años después de su reinado, ya un hombre mayor, pero con la mirada aún penetrante y el espíritu indomable. La película también explora la relación entre Lucius y el pueblo romano. Inicialmente, Lucius es visto como un joven noble, ajeno a las dificultades que enfrentan los ciudadanos comunes. Sin embargo, a través de sus experiencias en la guerra y su posterior reinado, desarrolla una profunda empatía por el pueblo, comprendiendo sus necesidades y preocupaciones. Este cambio se refleja en sus decisiones políticas, donde busca implementar reformas que mejoren la vida de la población, como la implementación de políticas económicas justas, el apoyo a la agricultura y la mejora de las infraestructuras. Lucius entiende que el verdadero poder reside en el apoyo del pueblo, y su gobierno se caracteriza por un esfuerzo constante por ganarse la confianza y el respeto de sus súbditos. Las escenas donde interactúa con ciudadanos comunes, escuchando sus quejas y preocupaciones, muestran su evolución como líder, alejándose del distanciamiento propio de la nobleza imperial para acercarse a la gente que gobierna. Este acercamiento, combinado con sus acciones concretas para mejorar sus vidas, consolida su popularidad y refuerza su legitimidad como emperador, demostrando que un liderazgo eficaz debe estar basado en la justicia, la compasión y la conexión con el pueblo. La imagen final de Lucius, no en un triunfo militar, sino en la cercanía con su pueblo, refleja el núcleo de su liderazgo y su legado duradero. El siguiente párrafo se centrará en las batallas épicas que definen el arco narrativo de Lucius, mostrando su evolución como estratega militar y la brutalidad de la guerra. Se describirán las tácticas empleadas por Lucius y su enemigo, Ari, así como las consecuencias de esas batallas en el plano emocional y estratégico. Se resaltará la transformación de Lucius de un joven noble inexperto a un líder militar competente, capaz de inspirar a sus tropas y de tomar decisiones cruciales bajo presión extrema. Las batallas no se presentarán como simples escenas de acción, sino como momentos clave que definen el carácter de Lucius y moldean su liderazgo. Se pondrá énfasis en la relación entre la guerra, la estrategia y la transformación personal del protagonista. Las batallas que marcaron el reinado de Lucius Verus fueron mucho más que simples confrontaciones militares. Fueron crisoles donde se forjó su liderazgo. Inicialmente, su inexperiencia en el campo de batalla era evidente, contrastando con la ferocidad y la estrategia militar de su enemigo, el general bárbaro Ari. Las primeras batallas fueron caóticas y costosas, con pérdidas significativas en las filas romanas. Lucius, sin embargo, aprendió rápidamente, observando y analizando las tácticas de Ari, adaptando su estrategia a las fortalezas y debilidades de sus propias legiones. Las escenas de batalla presentan un realismo brutal, mostrando la violencia y el sacrificio inherentes a la guerra. Las tácticas de Ari, basadas en la movilidad y el uso del terreno, pusieron a prueba la capacidad de Lucius para adaptarse y contraatacar. Lucius aprendió a utilizar la disciplina y el entrenamiento de sus legiones romanas como ventaja,
compensando su menor número con estrategias inteligentes y una capacidad para inspirar lealtad y coraje en sus tropas. Cada batalla fue una lección, cada victoria una confirmación de su crecimiento como estratega militar y cada derrota una oportunidad para aprender y mejorar. Las consecuencias emocionales de estas batallas fueron significativas. La pérdida de soldados cercanos forjó en él una determinación inquebrantable y una profunda comprensión del sacrificio necesario para defender el imperio. La transformación de Lucius, de un joven noble inseguro a un líder militar competente y respetado, fue un proceso gradual y doloroso, moldeado por el fuego y la sangre de la guerra. La progresión de las batallas refleja la evolución de Lucius como estratega militar. Las primeras batallas, marcadas por la improvisación y la falta de experiencia, resultaron en costosas victorias pírricas. La pérdida de hombres y la presión del implacable Ari obligaron a Lucius a abandonar las tácticas convencionales y a adoptar una estrategia más adaptable y audaz. Aprendió a aprovechar las fortalezas de sus legiones, su disciplina y entrenamiento superior, para contrarrestar la superioridad numérica de Ari. Comenzó a utilizar tácticas de desgaste, emboscadas y maniobras de flanqueo, utilizando el terreno a su favor para minimizar las pérdidas y maximizar el impacto de sus ataques. Las escenas de batalla muestran la progresión de Lucius, sus decisiones se vuelven más seguras, sus órdenes más precisas y su capacidad para inspirar a sus tropas cada vez más efectiva. La camaradería y la confianza que se desarrollan entre Lucius y sus generales son esenciales para el éxito de estas estrategias, demostrando que la verdadera fuerza de un ejército reside en la unión y la lealtad de sus miembros. La transformación de Lucius como líder militar se refleja directamente en la evolución de sus tácticas, su liderazgo se fortalece con cada batalla, su confianza crece con cada victoria y sus pérdidas le enseñan lecciones valiosas que aplica en futuras confrontaciones. La brutalidad de la guerra se muestra sin tapujos, pero se contrapone con el crecimiento personal y la madurez estratégica de Lucius. Las batallas culminaron en una confrontación final, una batalla épica de proporciones colosales que decidiría el destino del Imperio Romano. Ari, con sus fuerzas bárbaras, desplegó toda su potencia militar, utilizando tácticas de asedio y una ferocidad implacable. Lucius, por su parte, aplicó todo lo aprendido a lo largo de la campaña, mostrando una maestría estratégica impresionante. La batalla, descrita con un realismo visceral, presenta escenas de gran intensidad, donde el valor, la estrategia y el sacrificio se entrelazan. La confrontación entre Lucius y Ari, un duelo tanto físico como estratégico, simboliza la lucha entre dos visiones opuestas del mundo. La victoria de Lucius, aunque lograda con un alto coste humano, no se presenta como un triunfo fácil, sino como una conquista difícilmente ganada que consolida su liderazgo y su posición como emperador. El final de la batalla es contundente, mostrando la derrota de Ari y el reconocimiento de la superioridad estratégica de Lucius. Pero más allá de la victoria militar, la escena final destaca el cansancio y el pesar que acompaña a Lucius, consciente del costo humano de la guerra, y reflejando la madurez y la comprensión que ha alcanzado a través de la experiencia de la batalla. La victoria militar no solo representa la salvaguarda del imperio, sino también el punto culminante de la transformación personal de Lucius, de un joven noble inseguro a un líder militar curtido en la batalla, capaz de guiar a su imperio hacia un futuro más seguro. La película también explora la compleja relación entre Lucius y el legado de Máximo X Meridio. La sombra del legendario gladiador pesa sobre Lucius, creando una tensión constante entre la expectativa de emular su heroísmo y la necesidad de forjar su propio camino. Lucius no busca imitar a Máximo, sino inspirarse en sus valores, la justicia, la lealtad y el servicio al pueblo romano. La película evita una comparación directa, presentando a Lucius como un líder que se enfrenta a sus propios desafíos y encuentra su propia forma de liderazgo, diferente pero igual de eficaz. Máximo se presenta como una figura inspiradora, un ejemplo a seguir, pero no como un modelo a copiar. El legado de Máximo es un peso, pero también una fuente de motivación para Lucius, impulsándolo a defender el imperio con valentía e integridad, pero también con sabiduría y compasión. La presencia de personajes que sirvieron bajo el mando de Máximo proporciona un puente entre las dos generaciones, enfatizando la continuidad de los valores romanos y la transmisión de la experiencia militar y la sabiduría de líderes legendarios. El propio camino de Lucius es una reafirmación de los valores romanos, aunque por una vía diferente a la del legendario gladiador. La película dedica un tiempo considerable a mostrar la evolución de la relación entre Lucius y su círculo íntimo. El final de Gladiator II no se centra en una gran batalla final, sino en el legado de Lucius Verus y la transformación del Imperio Romano bajo su gobierno.
Vemos a una Roma reconstruida, con infraestructuras mejoradas, un comercio floreciente y una mayor justicia social. El Senado, antes dividido y corrupto, funciona ahora con mayor transparencia y eficiencia. El pueblo romano vive en relativa paz y prosperidad, un marcado contraste con la oscuridad que precedió al reinado de Lucius. La última escena nos muestra a Lucius, ya anciano pero con la mirada firme y el espíritu indomable, rodeado de su familia y sus consejeros más leales. No hay grandes discursos ni celebraciones triunfalistas, solo la tranquila satisfacción de un líder que ha cumplido su deber, guiando a su pueblo a través de tiempos difíciles y construyendo un imperio más justo y próspero. Es un final que subraya la importancia del liderazgo sabio, la perseverancia ante la adversidad y el poder transformador de la justicia, dejando al espectador una profunda sensación de esperanza y la convicción de que el legado de Lucius Verus perdurará a través del tiempo. La película concluye con una escena que nos muestra a Lucius Verus, muchos años después de su reinado, ya un hombre muy anciano pero con una mente lúcida y un espíritu inquebrantable. Gladiator 2, 2024, presenta una narrativa que, a diferencia de su predecesora, no se centra en la figura icónica de Máximo X Meridio, sino que explora las consecuencias de su legado y la ascensión de un nuevo protagonista, Lucio Vero. La película se sitúa años después de la muerte de Máximo, mostrando un imperio romano aún con las cicatrices de las luchas internas y externas. Lucio, hijo de Lucilla y sobrino del depuesto Cómodo, hereda no solo el linaje de una familia marcada por el poder y la tragedia, sino también la sombra del glorioso general. Criado con las historias del heroísmo de Máximo, Lucio internaliza un profundo sentido del deber y la justicia, convirtiéndose en un joven noble con una firme moralidad. Sin embargo, a diferencia del estoico Máximo, cuyo camino estuvo marcado por la venganza y la necesidad de recuperar su familia, Lucio se ve enfrentado a una realidad política mucho más compleja. Su motivación principal no es la revancha personal, sino la defensa del imperio contra nuevas amenazas y la restauración de la paz y la justicia, ideales inculcados por el recuerdo de Máximo y la guía de su madre, Lucilla, quien a pesar de su propio sufrimiento, se mantiene firme en su determinación por proteger a su hijo. Este trasfondo familiar y el peso de la herencia de Máximo constituyen la base de la motivación de Lucio, quien se enfrenta a un largo camino forjado en la arena política y militar, demostrando su valentía y habilidad tanto en el campo de batalla como en las intrigas palaciegas. La ausencia física de Máximo, sin embargo, sigue siendo una presencia palpable, actuando como una referencia moral e inspiración para Lucio en su lucha por alcanzar la grandeza y dejar su propia marca en la historia de Roma. El segundo acto de Gladiator 2 expande el universo de la película original más allá de la arena, explorando en profundidad la política romana y las maquinaciones palaciegas. Si bien las escenas de combate siguen siendo un elemento crucial, la película equilibra la acción con una intriga política compleja. La lucha por el poder, las alianzas inestables y las traiciones forman parte integral de la trama, ofreciendo una visión más matizada de la vida en la cúspide del imperio. Lucio Vero, lejos de ser simplemente un gladiador, se convierte en un jugador clave en este juego de poder, navegando entre senadores ambiciosos, generales corruptos y las intrigas de la corte imperial. Su formación militar, inspirada en las historias de Máximo, le proporciona una ventaja estratégica, pero no lo inmuniza ante la perfidia política. A diferencia de la venganza personal que impulsaba a Máximo, Lucio busca una solución más estratégica y diplomática, aunque se ve obligado a recurrir a la fuerza cuando la negociación falla. La película introduce a nuevos personajes que representan facciones políticas enfrentadas, cada uno con sus propios intereses y agendas ocultas, enriqueciendo el conflicto y generando una mayor tensión narrativa. Las conspiraciones y la manipulación se convierten en armas tan poderosas como las espadas y las lanzas, ofreciendo una perspectiva más compleja y realista del funcionamiento interno del Imperio Romano, donde la política a menudo se convierte en un campo de batalla tan peligroso como la arena misma. La lucha de Lucio no es solo por la supervivencia, sino por la integridad del imperio mismo. Un desafío monumental que requiere tanto coraje físico como astucia política. El tercer acto de Gladiator 2 se centra en la evolución de Lucio Vero como líder y estratega militar. Tras superar las dificultades políticas del segundo acto, Lucio se ve obligado a liderar las legiones romanas en una campaña militar contra una amenaza externa significativa. Esta campaña sirve como un contrapunto a las luchas políticas internas, mostrándonos la destreza militar de Lucio, forjada no solo por su entrenamiento, sino también por la influencia del legado de Máximo X Meridio.
Las batallas presentadas en esta sección de la película son más complejas y estratégicas que las del primer filme, mostrando la capacidad de Lucio para liderar a sus tropas con inteligencia y valentía. Se aleja del estilo de combate individualista de Máximo, demostrando una comprensión táctica avanzada que recuerda a la disciplina y el ingenio militar del general que tanto admiraba. La experiencia de Lucio en la arena política, donde aprendió a leer las intenciones de sus adversarios, se traslada al campo de batalla, permitiéndole anticipar los movimientos enemigos y así obtener la victoria. La épica escala de estas batallas, tanto en términos de logística como de visualidad, se convierte en un testimonio de la madurez de Lucio como comandante militar y en un homenaje al legado de Máximo, recordándonos que la grandeza de Roma no reside solo en la fuerza bruta, sino en el equilibrio entre estrategia y coraje. La victoria final de Lucio no solo es una victoria militar, sino la culminación de su desarrollo como líder, consolidando su posición y legitimando su reinado. El cuarto acto de Gladiator II explora las consecuencias de la victoria militar de Lucio Vero y su ascenso al poder. Tras la exitosa campaña militar, Lucio se enfrenta a los retos de gobernar el Imperio Romano, un desafío que requiere no solo fuerza militar, sino también sabiduría política y habilidad para la diplomacia. La película muestra la transición de Lucio de un joven noble a un emperador, destacando las presiones y responsabilidades que conlleva tal posición. A diferencia de Máximo, quien rechazaba el poder y buscaba la paz en la vida familiar, Lucio se ve obligado a abrazar la responsabilidad de liderar un vasto imperio, lidiando con las intrigas constantes de la corte y la necesidad de mantener la estabilidad política. Su reinado, sin embargo, no está exento de desafíos, ya que se enfrenta a la oposición de facciones políticas que se resisten a su autoridad. La película explora la evolución de su liderazgo, mostrando cómo utiliza su experiencia tanto militar como política para navegar entre las tensiones y preservar la paz en el imperio. Este cuarto acto se centra en la construcción de un legado, contrastando la búsqueda personal de venganza de Máximo con la compleja tarea de Lucio de construir un futuro para Roma. La influencia del legado de Máximo se ve aquí de una manera más sutil, como un faro que guía las decisiones de Lucio y lo ayuda a mantener su moralidad frente a las presiones del poder, pero también como un peso de la expectativa constante que necesita manejar con destreza. Su reinado no es una repetición de la historia de Máximo, sino la construcción de un futuro sobre las bases de su pasado. El clímax de Gladiator II se centra en la confrontación final de Lucio Vero con la amenaza que ha estado acechando al imperio durante toda la película. Esta amenaza, sea una rebelión interna o una invasión extranjera, representa el punto culminante de todos los conflictos que se han desarrollado a lo largo de la narrativa. La resolución de este conflicto es crucial, no solo para la supervivencia del imperio, sino también para la consolidación del liderazgo de Lucio. Este enfrentamiento final combina elementos de la estrategia militar aprendida de las historias de Máximo, con la destreza política que Lucio ha desarrollado durante su reinado. No se trata de una simple batalla cuerpo a cuerpo como la que caracterizó a Máximo, sino de una lucha estratégica que pone a prueba las habilidades de Lucio como líder y estratega. El resultado de esta confrontación define el éxito o el fracaso de su reinado, determinando si podrá asegurar un futuro pacífico para Roma o si sucumbirá ante las mismas fuerzas que derrocaron a sus antecesores. La resolución del conflicto, sin embargo, no se limita a la victoria militar. La película explora las consecuencias de la victoria y cómo Lucio forja su propio camino, separándose de la sombra de Máximo, para construir un legado duradero que trasciende la simple grandeza militar y se adentra en el terreno de la gobernanza y la construcción de un futuro estable para el imperio. La narrativa culmina mostrando un Lucio que ha madurado, no solo como guerrero, sino como estadista y líder, dejando una impronta personal en la historia de Roma. El epílogo de Gladiator II, a diferencia de la trágica conclusión de la primera película, ofrece una visión de esperanza y continuidad. Si bien la película se centra en la historia de Lucio Vero, el final también hace eco del legado de Máximo X Meridio, mostrando cómo su influencia persiste en la memoria y en las acciones de aquellos que le sucedieron. La imagen final, aunque no necesariamente idílica, presenta un imperio romano estable, gracias a la sabia gobernanza de Lucio, quien ha sabido equilibrar la fuerza militar con la diplomacia y la justicia. El legado de Máximo no es olvidado, sino que sirve como una inspiración para futuras generaciones, un recordatorio constante de los valores de coraje, honor y sacrificio. La película evita un final feliz y predecible, mostrando en cambio un panorama más complejo y realista. El reinado de Lucio Vero, aunque estable, no está exento de retos, lo que sugiere la continua lucha por el equilibrio y la estabilidad en el Imperio Romano.
este final ambiguo, sin embargo, no resta mérito a la narrativa, sino que añade una capa de profundidad y realismo, sugiriendo que la lucha por la grandeza de Roma es una empresa constante, un ciclo perpetuo de desafíos y logros que se transmiten de una generación a la siguiente, perpetuando la épica historia de gladiadores, generales y emperadores. La última escena actúa como una transición, un cierre que, a la vez, abre la puerta a posibles continuaciones, dejando al espectador con una sensación de optimismo moderado y la expectativa de un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. La película concluye con una imagen poderosa que resume el viaje de Lucio Vero. No es una imagen triunfalista y llena de pompa, sino una escena matizada que refleja la complejidad del liderazgo y las responsabilidades del poder. Si bien ha logrado estabilizar el imperio y asegurar la paz, su rostro no expresa completa satisfacción, sino más bien una mezcla de alivio y una profunda conciencia del peso que lleva sobre sus hombros. La imagen es un recordatorio de que el liderazgo no es un camino fácil, que incluso tras la victoria, los retos continúan. La ausencia de celebraciones exuberantes subraya la madurez y la seriedad con la que Lucio ha asumido su papel como emperador. La escena final deja una sensación de cierta melancolía, no por derrota, sino por la comprensión de la incesante responsabilidad del cargo. Esta imagen final conecta directamente con el legado de Máximo, compartiendo un mismo sentido de deber y sacrificio, pero enfatizando la diferencia en sus enfoques, la búsqueda de venganza y paz personal de Máximo, frente a la responsabilidad de liderar y construir un futuro para Roma asumida por Lucio. En definitiva, el final de Gladiator II no busca brindar una resolución simple o un final feliz, sino que ofrece una conclusión reflexiva y compleja, dejando al espectador con la resonancia del peso de la historia y la esperanza de un futuro incierto, pero posible. El análisis del guión de Gladiator II revela una cuidadosa construcción de la tensión dramática a través de la yuxtaposición entre las escenas de acción y las intrigas políticas. La película no se limita a mostrar combates espectaculares, sino que utiliza la acción como un catalizador para el desarrollo de los personajes y el avance de la trama. Las escenas de combate, aunque visualmente impresionantes y técnicamente impecables, sirven para ilustrar las habilidades militares de Lucio Vero y la evolución de su liderazgo. Cada batalla representa un paso en su aprendizaje y su maduración como estratega y comandante. No son simples exhibiciones de fuerza bruta, sino momentos que revelan su inteligencia táctica, su capacidad para inspirar lealtad en sus tropas y su destreza para tomar decisiones cruciales bajo presión. Simultáneamente, las secuencias políticas, con sus negociaciones, traiciones y alianzas efímeras, revelan la complejidad del mundo romano y las dificultades que enfrenta Lucio para navegar entre las luchas de poder. La película logra un equilibrio notable entre la acción visceral y la intriga intelectual, utilizando ambos elementos para generar tensión y mantener al espectador cautivado. La interconexión entre estas dos esferas, la acción y la política, refuerza la idea central de que el éxito de Lucio no solo depende de su fuerza física, sino también de su perspicacia política y su capacidad para utilizar ambas para lograr sus objetivos. El análisis de la banda sonora de Gladiator II revela una evolución significativa respecto a la icónica partitura de Hans Zimmer para la primera película. Si bien se mantiene la impronta épica y la utilización de instrumentos orquestales, la nueva banda sonora presenta un estilo más matizado y complejo, reflejando la mayor complejidad de la narrativa. Mientras que la música de la primera película se centraba en la fuerza bruta y la emoción visceral, la partitura de Gladiator II explora una gama más amplia de emociones, incluyendo la intriga política, la melancolía, la esperanza y la reflexión. El uso de instrumentos tradicionales se complementa con elementos modernos, creando una atmósfera rica y evocadora que se adapta a los diferentes momentos de la película. La música subraya los momentos de acción con temas poderosos y vibrantes, mientras que en las escenas de intriga política, la partitura se torna más sutil y enigmática, utilizando melodías que evocan la tensión y el suspense. En los momentos más introspectivos, la banda sonora recurre a temas melancólicos y reflexivos, acentuando la profundidad emocional de los personajes. La evolución de la música a lo largo de la película, de manera similar a la evolución de Lucio Vero, refleja el crecimiento y la maduración del protagonista, añadiendo una capa extra de significado a la experiencia visual. En resumen, la banda sonora no solo acompaña la narración, sino que la enriquece, convirtiéndose en un elemento integral que contribuye a la inmersión del espectador en el mundo de Gladiator II. El análisis de la cinematografía de Gladiator II revela una evolución estilística respecto a su predecesora, manteniendo la grandiosidad y el realismo visual, pero incorporando nuevas técnicas y perspectivas para enriquecer la experiencia visual.
Si bien la película conserva el uso de planos amplios y panorámicos que capturan la inmensidad del Imperio Romano y la magnitud de las batallas, también se observa un mayor uso de primeros planos y planos detalle, que permiten una exploración más profunda de las emociones y los estados mentales de los personajes. Esto contrasta con el enfoque más épico y menos introspectivo de la primera película, en la cual la narrativa se centraba principalmente en la acción y la grandeza física de Máximo Décimo Meridio. En Gladiator 2, la cámara se acerca a los personajes, revelando la fragilidad y la complejidad de sus experiencias internas, en particular las de Lucio Vero, quien se enfrenta a los desafíos de la política y el liderazgo. La iluminación también juega un papel crucial, creando una atmósfera que se adapta a las diferentes escenas, desde la oscuridad y la tensión de las intrigas palaciegas hasta la brillantez y el esplendor de las victorias militares. El uso de la cámara en movimiento, más fluido y dinámico, refuerza la sensación de tensión y movimiento constante que caracteriza la narrativa. En suma, la cinematografía de Gladiator 2 no solo es una herramienta para capturar la belleza y la grandeza de la antigua Roma, sino también un recurso para explorar la profundidad emocional de los personajes y enriquecer la narrativa con una perspectiva más íntima y personal. El análisis de la dirección de Gladiator 2 revela una notable evolución en comparación con la primera entrega. Ridley Scott, en su regreso a la franquicia, demuestra una madurez en su estilo narrativo, equilibrando la épica escala de las batallas con una exploración más profunda de la psicología de los personajes. A diferencia de la estructura más lineal de la primera película, Gladiator 2 presenta una narrativa más compleja y entrelazada, con múltiples hilos argumentales que convergen hacia un clímax satisfactorio. La dirección de Scott destaca en la construcción de la tensión dramática, alternando entre momentos de acción visceral y escenas de intriga política con maestría. La puesta en escena se caracteriza por un realismo visual impactante, pero también por una cuidada composición que potencia la narrativa y las emociones de los personajes. El uso del espacio y la perspectiva refuerzan la narrativa, construyendo una atmósfera visualmente impresionante que sumerge al espectador en el mundo romano. En Gladiator 2, Scott evita caer en la simple repetición de fórmulas, optando por una narrativa más madura y ambiciosa, lo que permite una exploración más profunda de los temas de poder, ambición y la naturaleza del liderazgo en el contexto del Imperio Romano. La dirección de la película muestra una evolución significativa en el estilo del director, consolidando su capacidad para combinar grandiosidad visual con una narrativa rica y compleja. El análisis de la actuación en Gladiator 2 revela un elenco sólido que logra transmitir la complejidad emocional de sus personajes. Paul Mescal, en el papel de Lucio Vero, demuestra una notable capacidad para mostrar la evolución de su personaje, desde un joven noble inseguro hasta un líder experimentado y capaz. Su actuación es convincente en la gama de emociones que transmite, desde la duda y el miedo hasta la determinación y la valentía. El elenco de apoyo también ofrece interpretaciones destacadas, cada actor aportando a la riqueza de la narrativa con interpretaciones matizadas y creíbles. La química entre los actores es evidente, generando una sensación de autenticidad en las interacciones entre los personajes. La actuación no se limita a la expresión física, sino que abarca también la gestualidad sutil y las expresiones faciales, lo que permite a los actores transmitir la profundidad emocional de sus personajes de manera convincente. En resumen, las actuaciones en Gladiator 2 contribuyen en gran medida al éxito de la película, dando vida a personajes complejos y creíbles que impulsan la narrativa hacia adelante. La maestría de los actores en la transmisión de emociones, aunada a la buena química entre ellos, eleva el impacto de la película y enriquece la experiencia del espectador. El análisis de la recepción crítica de Gladiator 2 presenta un panorama complejo y matizado. Si bien la película ha recibido elogios por su espectacularidad visual, la calidad de las actuaciones y la ambiciosa escala de su narrativa, también ha enfrentado críticas por ciertas decisiones narrativas y la comparación inevitable con la obra maestra, que fue la primera parte. Algunos críticos han destacado la evolución del estilo de Ridley Scott, apreciando la mayor complejidad de la trama y la profundización en la psique de los personajes, en especial de Lucio Vero. La película ha sido celebrada por su manejo de la acción, que, aunque presente, no eclipsa el desarrollo de la trama y el crecimiento del protagonista. Sin embargo, otros críticos han considerado que la secuela no alcanza la misma grandeza emocional de la original, argumentando que la trama, aunque bien construida, carece de la misma fuerza emocional que la historia de Máximo Décimo Meridio. La falta de un personaje tan carismático y trágicamente heroico como Máximo ha sido mencionada como un punto débil para algunos espectadores. En resumen,
La recepción crítica de Gladiator 2 es mixta, con elogios para su apartado técnico y algunas facetas de la narrativa, pero también con críticas a la falta de la misma potencia emocional de la primera película, demostrando la gran dificultad de crear una secuela a la altura de una obra tan influyente y aclamada como Gladiator. El debate sobre si Gladiator 2 logra o no superar la sombra de su predecesora continúa y seguramente seguirá vivo durante un tiempo. El análisis del vestuario y la ambientación en Gladiator 2 revela una cuidadosa atención al detalle histórico y una evolución estilística respecto a la primera película. Si bien se mantiene la fidelidad a la estética del Imperio Romano, el vestuario en esta secuela presenta una mayor variedad y complejidad, reflejando la evolución de las modas y las jerarquías sociales a lo largo del tiempo. Los diseños de vestuario se ajustan a las diferentes clases sociales y rangos militares, mostrando la riqueza y el poder del imperio, pero también la sencillez y la funcionalidad de la indumentaria de las clases bajas. La atención al detalle en los tejidos, las texturas y los bordados es notable, creando una ambientación visualmente rica e inmersiva. La ambientación, por su parte, recrea con fidelidad los escenarios históricos de la época, desde los palacios imperiales hasta los campamentos militares y la arena de los gladiadores. El uso de locaciones reales y sets construidos con precisión contribuye a la autenticidad de la ambientación, sumergiendo al espectador en el mundo de la antigua Roma. La iluminación y la fotografía contribuyen a la creación de una atmósfera visualmente rica y detallada, acentuando la belleza de los escenarios y las texturas de los vestuarios. En conjunto, el vestuario y la ambientación de Gladiator 2 enriquecen la experiencia visual, creando un mundo cinematográfico creíble e inmersivo que traslada al espectador al corazón del Imperio Romano, ofreciendo una experiencia visualmente superior, digna de su predecesor. El análisis de los efectos especiales en Gladiator 2 revela una notable evolución en la tecnología y la técnica, en comparación con su predecesora. Si bien la primera película impresionó por su realismo en las escenas de combate, Gladiator 2 lleva este realismo a un nuevo nivel, utilizando técnicas de CGI y efectos prácticos de forma innovadora y complementaria. Las batallas masivas son visualmente impresionantes, con una gran cantidad de extras, efectos de fuego y destrucción que contribuyen a la sensación de épica. Sin embargo, los efectos especiales no se limitan a las escenas de acción. La película también hace uso de CGI para recrear con precisión los escenarios históricos y los detalles arquitectónicos de la antigua Roma, contribuyendo a la inmersión del espectador en el mundo visual de la película. El CGI es utilizado con sutileza, integrándose a la perfección con la fotografía y el diseño de producción, evitando el efecto artificial o excesivamente digitalizado que puede restar credibilidad. En lugar de recurrir a efectos exagerados, la película privilegia un realismo moderado, priorizando la calidad y la integración de los efectos con el entorno, creando una imagen visualmente coherente y convincente. Los efectos especiales de Gladiator 2 no solo contribuyen a la espectacularidad de la película, sino que también refuerzan la narrativa, proporcionando una experiencia visualmente impactante y creíble que mejora significativamente la inmersión del espectador. El análisis de la recepción del público de Gladiator 2 muestra una respuesta dividida, reflejando las opiniones contrastantes de la crítica. Si bien la película ha logrado un éxito de taquilla considerable, atrayendo a un público amplio gracias a su espectacularidad y la nostalgia asociada a la franquicia, las opiniones de los espectadores varían considerablemente. Muchos han elogiado la escala épica de las batallas, la calidad de la producción y las actuaciones convincentes del reparto. La evolución del personaje de Lucio Vero, su viaje personal y su lucha por el poder, han resonado con un sector importante del público. Sin embargo, también hay una parte del público que ha expresado cierto descontento, lamentando la ausencia de la intensidad emocional y la figura icónica de Máximo X Meridio. Algunos han considerado que la película, a pesar de su calidad técnica, carece del mismo impacto emocional que su predecesora. La comparación inevitable con la primera película ha afectado la percepción de Gladiator 2 para algunos espectadores, creando una expectativa difícil de satisfacer. En definitiva, la recepción del público de Gladiator 2 es un testimonio de su capacidad para atraer a una audiencia masiva. Pero también refleja la dificultad de igualar el impacto de una obra cinematográfica tan icónica y aclamada como la original. La discrepancia entre las opiniones positivas y negativas subraya la complejidad de la recepción de una secuela, que debe equilibrar la nostalgia con la innovación, para encontrar su propio espacio en el panorama cinematográfico. El análisis del tema de la herencia y la responsabilidad en Gladiator 2 revela una exploración profunda de
Cómo el legado de una figura icónica puede influir en las acciones y decisiones de aquellos que le suceden. La película no solo se centra en las consecuencias de la muerte de Máximo X Meridio, sino también en la manera en que su memoria y sus valores modelan el camino de Lucio Vero. Lucio, criado con las historias del heroísmo de Máximo, carga con el peso de la expectativa y la responsabilidad de mantener su legado. Sin embargo, a diferencia de Máximo, quien buscaba la venganza y el regreso a su vida familiar, Lucio enfrenta un camino más complejo, marcado por las intrigas políticas y la necesidad de asegurar la estabilidad del Imperio Romano. Este peso de la herencia no es una carga aplastante, sino una fuente de inspiración que lo guía en sus decisiones, lo impulsa a la acción y lo ayuda a navegar entre las complejidades del poder. La película explora la tensión entre la lealtad a la memoria de Máximo y la necesidad de forjar su propio camino, construyendo un legado propio que va más allá de la simple imitación. Lucio no busca reemplazar a Máximo, sino construir sobre la base de su legado, demostrando que la verdadera grandeza reside en la capacidad de honrar el pasado mientras se forja un futuro propio, lleno de desafíos y responsabilidades. Esta exploración de la herencia y la responsabilidad es uno de los elementos centrales que enriquecen la narrativa de Gladiator II, otorgándole una profundidad temática que trasciende la simple acción y la intriga política. El análisis de la evolución del personaje de Lucio Vero a lo largo de Gladiator II revela un arco narrativo complejo y convincente. La película muestra su transformación desde un joven noble, inseguro y marcado por la sombra del legendario Máximo X Meridio, hasta un líder experimentado y capaz de afrontar los desafíos del poder. Inicialmente, Lucio se presenta como un personaje reacio al liderazgo, más inclinado a la vida privada que a la vida pública. Sin embargo, los acontecimientos lo obligan a asumir responsabilidades cada vez mayores, obligándolo a crecer y madurar rápidamente. Su formación militar, inspirada en las historias de Máximo, le proporciona una base sólida, pero es su experiencia en la arena política la que lo forja como líder. A lo largo de la película, Lucio demuestra una capacidad creciente para tomar decisiones difíciles, navegar entre las intrigas palaciegas y liderar a sus tropas en la batalla. Su evolución no es lineal, experimentando momentos de duda y miedo, pero también mostrando una creciente determinación y valentía. El arco narrativo de Lucio culmina con su consolidación como un líder respetado y capaz de asegurar la estabilidad del imperio, demostrando que ha superado las expectativas que pesaban sobre él y ha forjado su propio camino, alejándose de la sombra de Máximo para construir su propio legado. Su viaje es una metáfora del crecimiento personal y la búsqueda de la identidad en un contexto de gran responsabilidad y desafío. El análisis de la representación del Imperio Romano en Gladiator II revela una perspectiva compleja y matizada, alejándose de la simple idealización o demonización presente en otras representaciones cinematográficas. La película muestra la grandeza y el esplendor del imperio, pero también expone su corrupción, sus luchas internas y las desigualdades sociales que lo aquejaban. No se limita a mostrar la vida en los palacios imperiales, sino que también ofrece una visión de la vida cotidiana de la población, incluyendo a los gladiadores, los soldados y los ciudadanos comunes. Esta representación multifacética del Imperio Romano enriquece la narrativa y proporciona una visión más realista y completa del contexto histórico en el que se desarrolla la historia de Lucio Vero. Las intrigas políticas, la corrupción en el Senado y las luchas de poder muestran la fragilidad del sistema y la constante amenaza de la inestabilidad. La película no idealiza el Imperio Romano, sino que lo presenta como una entidad compleja y contradictoria, con sus luces y sus sombras. Esta representación honesta y equilibrada contribuye a la profundidad de la narrativa, enriqueciéndola con una perspectiva histórica más completa y evitando una visión simplista de la época. La meticulosa recreación de los escenarios y el vestuario ayuda a crear un mundo visualmente rico e inmersivo, potenciando la experiencia del espectador y transportándolo a la antigua Roma. El análisis de la estructura narrativa de Gladiator II revela una evolución significativa en comparación con su predecesora. Mientras que la primera película seguía una estructura clásica de héroe con un arco narrativo lineal, Gladiator II presenta una estructura más compleja y no lineal, con múltiples tramas que se entrelazan y convergen hacia un clímax final. La película utiliza flashbacks estratégicamente para revelar información sobre el pasado de Lucio Vero y su relación con el legado de Máximo, añadiendo profundidad a su personaje y enriqueciendo la comprensión del espectador. Esta estructura no lineal permite explorar diferentes aspectos de la vida romana y las motivaciones de los personajes, ofreciendo una perspectiva más rica y menos simplista.
La trama principal, centrada en el ascenso de Lucio al poder, se complementa con subtramas que exploran las intrigas palaciegas y las luchas de poder en el Senado, añadiendo capas de complejidad a la narrativa. La película no se limita a una simple línea temporal, sino que salta entre diferentes momentos clave en la vida de Lucio, mostrando su evolución como líder y sus diferentes desafíos. Esta estructura narrativa, aunque pueda parecer inicialmente compleja, resulta eficaz para crear tensión y mantener al espectador enganchado, permitiendo una comprensión más profunda del mundo y la época en la que se desarrolla la historia, lo que resulta en una experiencia de visualización más rica e interesante. Hola a todos, bienvenidos al canal Birdie Dub Cinema. Suscríbete para más contenido como este y dale like a este vídeo si te gusta lo que ves. Hoy vamos a hablar de Gladiator 2, 2024. Años después de la caída de Cómodo, el Imperio Romano respiraba bajo el gobierno, aunque inestable, de Lucilla, la hermana de Cómodo y madre de Lucius Verus. Lucius, criado en el lujo palaciego pero con una sensibilidad inusual para su posición, se veía más inclinado hacia las artes y la filosofía que a la política. Su educación, encomendada a tutores estoicos y eruditos, le inculcó un profundo respeto por el pueblo romano y una aversión a la corrupción que se extendía por las altas esferas del poder. Sin embargo, la paz relativa que disfrutaba Lucius se desvanecería pronto. La amenaza latente de las tribus bárbaras del norte, con sus incursiones cada vez más audaces, se convertía en una preocupación creciente para el Senado. El joven Lucius, con una educación poco militar, se enfrentaba a la posibilidad de un futuro incierto, lejos de la tranquila vida académica a la que estaba acostumbrado, un futuro que se tornaba cada vez más sombrío con la inminente guerra. La sombra del legendario gladiador Máximo X Meridio, su tío abuelo, pesaba en su existencia, aunque Lucius no aspiraba a igualar las hazañas del héroe, sino a crear un legado propio, basado en el intelecto y el servicio al pueblo. La creciente amenaza bárbara, liderada por el despiadado general Ari, obligó a Lucilla a tomar medidas drásticas. Ari, un estratega militar brillante y un hábil manipulador, no buscaba simplemente la conquista territorial, sino una venganza ancestral contra Roma por antiguas injusticias sufridas por su pueblo. Su ejército, disciplinado y ferozmente leal, representaba una fuerza militar superior a cualquier otra vista en décadas. Ante la inminente invasión, el Senado, dividido y presa del miedo, presionó a Lucilla para que nombrara un comandante militar. A pesar de su reticencia a involucrarse en la política y la guerra, Lucius, impulsado por el deber y el deseo de proteger a su pueblo, aceptó el mando. Su falta de experiencia militar fue compensada por su inteligencia estratégica y su capacidad para inspirar lealtad entre sus tropas. Comenzó entonces un riguroso entrenamiento, en el cual, lejos de la comodidad palaciega, se forjó un nuevo líder, guiado por experimentados generales y centuriones que reconocían en él el potencial de un gran líder. Su ascenso fue rápido pero arduo, marcado por el sacrificio y la necesidad de ganarse el respeto de sus hombres, hombres que inicialmente dudaban de su capacidad por su falta de experiencia en el campo de batalla. La campaña militar de Lucius fue una serie de victorias y derrotas, un crisol donde se forjó su carácter y su liderazgo. Aprendió a comandar legiones, a planificar estrategias y a tomar decisiones bajo presión extrema, desarrollando un estilo militar pragmático y adaptable. Sus batallas contra el ejército de Ari fueron titánicas, mostrando la crueldad de la guerra y el valor de las tropas romanas. Lucius, a pesar de su joven edad, demostró una habilidad innata para la estrategia y la táctica, aprendiendo de sus errores y adaptándose al cambiante panorama del conflicto. La lealtad de sus hombres, inicialmente dudosa, se transformó en admiración y respeto ante su coraje y su compromiso con la causa. A través del sufrimiento y el sacrificio compartido, se forjó un vínculo inquebrantable entre el joven emperador y sus tropas, un vínculo forjado en el fuego de la guerra, que se convirtió en la piedra angular de su victoria final. Las acciones de Lucius, lejos de ser las de un simple heredero al trono, mostraban un verdadero compromiso con la defensa del imperio y el bienestar de sus ciudadanos. La estrategia de Ari, basada en la guerra de desgaste y la utilización del terreno a su favor, puso a prueba la capacidad de Lucius al máximo. A pesar de las victorias iniciales, Lucius se enfrentó a situaciones desesperadas, donde la derrota parecía inminente. Fue en estos momentos críticos donde la verdadera naturaleza de su liderazgo salió a la luz. Su capacidad para inspirar esperanza en momentos de desesperación. Su coraje inquebrantable ante la adversidad y su inteligencia para encontrar soluciones creativas a problemas aparentemente insolubles, le permitieron superar las dificultades. En medio del caos y la violencia de la guerra,
Lucius aprendió a confiar en su instinto y a delegar responsabilidades a sus generales más experimentados, construyendo una red de confianza y lealtad que se convirtió en su mayor fortaleza. La sombra de Máximo, aunque siempre presente, se convirtió en una inspiración y una guía, no como un peso, sino como un ejemplo a seguir, aunque por un camino diferente. La búsqueda de justicia, la defensa del pueblo romano y la superación personal fueron los pilares que lo sostenían a través de la ardua campaña. La guerra no solo forjó su habilidad militar, sino también su carácter, moldeando a un joven noble en un líder capaz de dirigir un imperio en tiempos de crisis. El desenlace de la guerra llegó en una batalla épica en las llanuras del norte, una confrontación decisiva entre las legiones romanas, lideradas por Lucius, y las fuerzas de Ari. La batalla fue sangrienta y brutal, una prueba de resistencia y coraje para ambos bandos. Lucius, aplicando las lecciones aprendidas en el campo de batalla, desplegó una estrategia audaz que logró flanquear al ejército de Ari, aprovechando su conocimiento del terreno y la lealtad incondicional de sus tropas. La confrontación final entre Lucius y Ari fue un duelo de fuerza y astucia, un enfrentamiento que reflejó la lucha entre dos visiones del mundo, la justicia y la venganza. La victoria de Lucius, aunque costosa, aseguró la paz para Roma, aunque a un precio elevado. Su liderazgo, forjado en el fuego de la guerra, había demostrado su valía, consagrándolo como un líder capaz y un heredero digno del legado de sus antepasados. La película concluye con Lucius, ya no el joven noble inseguro, sino un emperador curtido por las batallas, consciente del peso de la responsabilidad sobre sus hombros, un peso que lleva con el orgullo de quien ha defendido a su pueblo y ha forjado su propio camino hacia la gloria. La victoria sobre Ari no significó el fin de los desafíos para Lucius. El imperio, debilitado por la guerra, se enfrentaba a problemas internos de gran envergadura. La corrupción seguía siendo un flagelo, y las divisiones dentro del Senado seguían amenazando la estabilidad política. Lucius, consciente de estas dificultades, se dedicó a la reconstrucción del imperio, implementando reformas económicas y administrativas para fortalecer la economía y la justicia. Su gobierno se caracterizó por la transparencia y la búsqueda de un equilibrio entre el poder imperial y las necesidades del pueblo. Las lecciones aprendidas en la guerra lo marcaron profundamente, transformándolo en un líder más sabio y compasivo, capaz de comprender las necesidades de sus súbditos y actuar con justicia y sabiduría, buscando siempre el bienestar general por encima de intereses personales o facciones políticas. La paz duradera que había conseguido con su valentía en el campo de batalla requería ahora una lucha igual de ardua, pero en los escenarios políticos y sociales del imperio. Su reinado, aunque apenas comenzaba, prometía una nueva era para Roma, una era marcada por la justicia, la prosperidad y el recuerdo de la valentía de un joven emperador que se había forjado a sí mismo en el crisol de la guerra. El reinado de Lucius se consolidó con el tiempo, no sin desafíos. Conspiraciones palaciegas, intrigas políticas y levantamientos menores intentaron desestabilizar su gobierno. Sin embargo, Lucius, aprendiendo de las lecciones de la guerra y de las enseñanzas de sus mentores, demostró una habilidad política sorprendente. Su inteligencia, combinada con su capacidad para inspirar lealtad y su determinación inquebrantable, le permitieron navegar con éxito las aguas traicioneras de la política romana. Comprendió la importancia de escuchar a sus consejeros, pero también la necesidad de tomar decisiones difíciles cuando era necesario, demostrando un equilibrio entre sabiduría y firmeza. Su gobierno se enfocó en fortalecer las instituciones romanas, mejorar las infraestructuras y fomentar el comercio, trayendo un periodo de relativa prosperidad al imperio. La memoria de su victoria militar sobre Ari, y la imagen del emperador que había emergido de las llamas de la guerra, se convirtieron en un símbolo de esperanza y renovación para el pueblo romano, consolidando su posición y su legado como un líder que supo guiar al imperio hacia un futuro mejor, tras un periodo oscuro y lleno de conflictos. La influencia de sus logros militares nunca se desvaneció, sirviendo de constante recordatorio de la fortaleza y resiliencia del imperio romano. El legado de Lucius Verus trascendió su reinado. Su liderazgo, forjado en el crisol de la guerra y refinado por la experiencia política, inspiró a generaciones posteriores de emperadores. Las reformas que implementó durante su gobierno sentaron las bases para un periodo de relativa estabilidad y prosperidad en el imperio romano. Su historia, la de un joven noble que se convirtió en un gran líder militar y un emperador sabio, se convirtió en una leyenda, un ejemplo de cómo la adversidad puede forjar el carácter y la determinación. La memoria de sus batallas, de su coraje y de su compromiso con el bienestar de su pueblo, perduró a través del tiempo, recordando a todos que incluso en los momentos más oscuros,
la esperanza y la valentía pueden prevalecer. Su reinado, un testimonio de su crecimiento personal y su capacidad de liderazgo, se convirtió en un faro de inspiración para los gobernantes futuros y una parte integral de la historia gloriosa, aunque a veces turbulenta, del Imperio Romano. La sombra de Máximo, su antepasado, ya no era una carga, sino una inspiración, un recordatorio de que el verdadero valor reside en el servicio al pueblo y la defensa de la justicia, valores que Lucius encarnó plenamente durante su ilustre reinado. La película concluye con una gran batalla entre el ejército romano, liderado por Lucius, y las fuerzas bárbaras de Ari. La confrontación es épica en su escala y brutalidad, mostrando la destreza militar de ambos bandos. Lucius, aunque inicialmente inseguro, despliega una estrategia inteligente, aprendida a través de sus duras experiencias, utilizando el terreno y la lealtad de sus tropas para superar la superioridad numérica del enemigo. La batalla presenta momentos de gran tensión e intensidad, culminando en un enfrentamiento personal entre Lucius y Ari. Este combate final no se centra únicamente en la fuerza bruta, sino en la estrategia y la inteligencia, reflejando el desarrollo del personaje de Lucius a lo largo de la película. Después de una dura lucha, Lucius vence a Ari, asegurando la victoria para Roma y la supervivencia del imperio. Sin embargo, la victoria se logra con un alto costo, subrayando la brutalidad de la guerra y el sacrificio inherente a la defensa del imperio. La escena final muestra a Lucius, transformado por la experiencia, pero firme en su liderazgo, mirando hacia el futuro con una mezcla de esperanza y determinación, sabiendo que la tarea de gobernar el imperio es continua y exige un compromiso constante. La victoria sobre Ari no representó el final de los desafíos para Lucius. El imperio, aunque salvado de la invasión bárbara, se encontraba debilitado y dividido. La corrupción, arraigada en las estructuras del poder, seguía siendo una amenaza constante, creando discordia entre el Senado y el pueblo. Lucius, consciente de la fragilidad de la situación, se dedicó a la ardua tarea de reconstruir el imperio, no solo físicamente, sino también social y políticamente. Implementó reformas económicas para aliviar la pobreza y la desigualdad, buscando una distribución más justa de los recursos. Promovió la justicia y la transparencia en el gobierno, combatiendo la corrupción con firmeza, pero también con prudencia, evitando acciones que pudieran generar más inestabilidad. Su reinado no fue una sucesión de batallas épicas, sino una lucha constante por la estabilidad y el bienestar de su pueblo, demostrando que la verdadera fortaleza de un líder reside en su capacidad para gobernar en tiempos de paz tanto como en tiempos de guerra. La sombra de Máximo, aunque nunca olvidada, ya no lo oprimía, más bien, sirvió como una inspiración constante, guiándolo en sus decisiones y recordándole la importancia del servicio al pueblo. La película concluye mostrando a Lucius, ahora un emperador experimentado y sabio, gobernando con justicia y eficiencia. Ha consolidado su poder, no a través de la fuerza bruta, sino a través de la diplomacia inteligente, la administración eficaz y la implementación de reformas que benefician al pueblo romano. Ha aprendido a equilibrar su autoridad imperial con la necesidad de escuchar las voces de sus consejeros y de la población en general. Se ha rodeado de consejeros leales y competentes, formando un sólido equipo de gobierno. Su gobierno se caracteriza por la paz relativa, la prosperidad económica y la justicia social. Aunque siempre consciente de las amenazas internas y externas que podrían desestabilizar el imperio, Lucius demuestra una firmeza y una visión de futuro que inspira confianza. Su reinado, si bien no está exento de desafíos, representa una nueva era de esperanza y progreso para Roma, construida sobre los cimientos de su valentía militar y su posterior sabiduría política. La memoria de Máximo, su legendario antepasado, sigue siendo un faro, pero un faro que guía desde la inspiración, no desde la sombra de una comparación imposible. El legado de Lucius, un líder que surgió de las cenizas de la guerra para forjar una paz duradera, se perfila como uno de los más importantes en la historia de Roma. El final de la película muestra a Lucius, ya no un joven inseguro, sino un emperador maduro y respetado, dirigiendo un imperio pacífico y próspero. Su liderazgo, forjado en el crisol de la guerra y refinado por años de gobierno, ha traído una era de estabilidad y prosperidad a Roma. Las reformas implementadas durante su reinado han beneficiado a todos los estratos de la sociedad, desde los más ricos hasta los más pobres. Se muestra un imperio reconstruido, con infraestructuras mejoradas, un comercio floreciente y una justicia imparcial. Lucius ha logrado crear un equilibrio entre el poder imperial y las necesidades del pueblo,
gobernando con sabiduría, justicia y compasión. Aunque la amenaza de conflictos futuros permanece latente, Lucius, a través de su astuta diplomacia y su sólido liderazgo, ha asegurado la paz y la estabilidad para Roma, dejando un legado perdurable como un gran emperador que superó adversidades y se convirtió en un símbolo de esperanza y renovación para el imperio. La sombra de Máximo, su legendario antepasado, sigue presente, pero no como una carga, sino como una inspiración constante en su gobierno justo y sabio. El final de la película nos deja con una sensación de esperanza y optimismo, aunque con la conciencia de que los desafíos para Roma aún persisten. Lucius, tras años de gobierno, ha consolidado su poder y su posición como emperador. Ya no es el joven inexperto que asumió el mando en medio de la crisis, sino un líder maduro, sabio y respetado, capaz de equilibrar la fuerza con la diplomacia, la justicia con la compasión. La escena final lo muestra rodeado de sus consejeros, observando el vasto imperio que ha logrado consolidar, no solo a través de la victoria militar, sino también a través de la reconstrucción, la reforma y la administración sabia. Se percibe un sentido de paz y estabilidad, un respiro después de años de conflictos y turbulencias. Sin embargo, la película no nos da un final idílico, sino uno realista, con la implícita comprensión de que el Imperio romano, con su intrínseca fragilidad, seguirá enfrentando nuevos desafíos y crisis. El futuro permanece incierto, pero Lucius está allí, listo para enfrentarlo, heredero del legado de un gran gladiador, pero también artífice de su propio destino y de una nueva era para Roma. La imagen final, la de un emperador contemplativo pero decidido, nos deja con la sensación de un final abierto, lleno de promesa y de la posibilidad de nuevas historias. La película concluye con una escena que nos muestra a Lucius, años después de su victoria sobre Ari, ya un emperador anciano pero con un espíritu vigoroso. Está rodeado de sus nietos, a quienes les cuenta historias de sus batallas y de su ascenso al poder. No se centra en los grandes triunfos militares, sino en las lecciones aprendidas sobre liderazgo, justicia y la importancia del servicio al pueblo. Se le ve cansado, pero satisfecho, observando un imperio estable y próspero, un imperio que él ayudó a forjar a través de su valentía, su inteligencia y su incansable dedicación. No es un final triunfalista, sino un final reflexivo, que enfatiza el legado perdurable de Lucius y la importancia de la perseverancia y la sabiduría en el gobierno. La paz que él logró no fue fácil, fue el resultado de muchos sacrificios, batallas y decisiones difíciles. La escena final nos deja con la imagen de un emperador sabio, que ha dejado atrás las glorias de la guerra para dedicarse a la construcción de un futuro mejor para Roma, un futuro basado en la justicia, la prosperidad, y el recuerdo de las lecciones aprendidas en el campo de batalla y en el fragor de la política. La imagen final de Lucius, rodeado del cariño de su familia y del respeto de su pueblo, representa el cumplimiento de su destino, no como un gladiador, sino como un gran emperador. La película concluye con una escena conmovedora que muestra a Lucius Verus, ya entrado en años, pero aún con la mirada firme y el espíritu indomable. No está en un campo de batalla, ni en el Senado, sino en su hogar, rodeado de su familia, sus nietos jugando a su alrededor. Él no relata gloriosas batallas, sino que comparte historias de su vida, transmitiendo las lecciones aprendidas a lo largo de su viaje. Habla de la importancia de la justicia, el valor de la lealtad, y la responsabilidad que conlleva el liderazgo. El imperio, que se muestra en el fondo a través de una ventana, es un vasto territorio pacífico y próspero, un testimonio de su reinado. No es una escena de grandilocuencia, sino de íntima reflexión, que transmite el mensaje de que el verdadero legado de un líder reside en la influencia duradera de su ejemplo en las generaciones futuras. La paz que logró no fue simplemente la ausencia de guerra, sino la construcción de una sociedad justa y estable, un ambiente donde la prosperidad y la armonía florecen. El final no es una celebración triunfalista, sino una tranquila aceptación de un legado cumplido, una conclusión reflexiva que deja al espectador con una sensación de gratitud y admiración por el largo y arduo camino recorrido por Lucius Verus. La película finaliza con una escena en la que Lucius Verus, ya un hombre mayor, pero con el espíritu aún firme, contempla el imperio romano desde una colina. No hay grandes ejércitos, ni batallas épicas, solo la vasta extensión del territorio, pacífico y próspero, el resultado de su gobierno. Se le ve acompañado de un pequeño grupo de consejeros, no de generales victoriosos, sino de sabios administradores y consejeros legales. Su mirada no es de arrogancia, sino de tranquila satisfacción, de una misión cumplida. El sol de la tarde baña el paisaje, creando una atmósfera de serenidad y paz.
No hay un discurso triunfal, no hay una celebración ostentoso, solo la quietud implícita de un hombre que ha dedicado su vida al servicio de su pueblo, que ha superado las pruebas del liderazgo y que ahora puede, con tranquilidad, contemplar el fruto de sus esfuerzos. La imagen final, la de Lucius observando su imperio desde esa colina, simboliza no solo la culminación de su arco narrativo, sino también la continua responsabilidad y la perpetua lucha por el mantenimiento de la paz y la prosperidad, un legado que traspasa las fronteras del tiempo y la memoria. Es un final que transmite una profunda sensación de logro y deja al espectador con una reflexión sobre el verdadero significado del liderazgo y la construcción de un legado perdurable. El reinado de Lucius, sin embargo, no estuvo exento de desafíos internos. La corrupción, aunque disminuida, seguía siendo un problema latente en las estructuras del gobierno. Las facciones políticas, con sus intereses encontrados, seguían conspirando en la sombra, buscando desestabilizar el poder de Lucius. Además, la presión económica, producto de las guerras anteriores, requirió una serie de reformas económicas difíciles que generaron oposición entre ciertos sectores de la población. Lucius tuvo que recurrir a toda su astucia política y su habilidad para la negociación para navegar por estas turbulentas aguas. Su formación filosófica y su profunda comprensión de las necesidades del pueblo lo ayudaron a encontrar soluciones que, aunque no siempre populares, beneficiaban el bienestar general a largo plazo. Su liderazgo, forjado en el crisol de la guerra y refinado por la experiencia política, se puso a prueba una y otra vez, demostrando su capacidad para afrontar las complejidades del gobierno imperial y la importancia de construir consensos en medio de las diferencias ideológicas y económicas. La búsqueda de la justicia y la estabilidad del imperio se convirtieron en el centro de su gobierno, marcando un cambio en el estilo de liderazgo respecto a sus predecesores. A pesar de las dificultades internas, Lucius demostró una maestría política notable. Su capacidad para comprender las complejidades del Senado y las necesidades del pueblo le permitió navegar con éxito las intrincadas aguas de la política romana. Su formación estoica le proporcionó la fortaleza moral para tomar decisiones difíciles, aun cuando fueran impopulares. Rechazó la corrupción y la opresión, promoviendo la transparencia y la justicia en todas las esferas del gobierno. Su liderazgo se caracterizó por un equilibrio entre firmeza y compasión, demostrando que un gobernante fuerte no necesita ser autoritario. A través de hábiles negociaciones y reformas estratégicas, logró pacificar las facciones políticas rivales, fomentando un ambiente de colaboración y cooperación en el Senado. Lucius entendió que la verdadera fortaleza de un imperio reside en la unidad de su pueblo y en la solidez de sus instituciones, por lo que dedicó sus esfuerzos a fortalecer ambas. Su reinado, aunque marcado por desafíos, se convirtió en un ejemplo de liderazgo político ejemplar, demostrando que la verdadera grandeza de un gobernante se mide por su capacidad para guiar a su pueblo hacia la prosperidad y la paz, no solo a través de la fuerza militar, sino también mediante la sabiduría política y la justicia social. El legado de Lucius Verus trascendió su reinado. Su gobierno, marcado por la justicia y la prosperidad, se convirtió en un ejemplo para los emperadores posteriores. Las reformas que implementó, tanto en el ámbito militar como en el civil, fortalecieron el Imperio romano, asegurando un periodo de paz y estabilidad relativamente largos. Su historia, la de un joven noble que se convirtió en un gran líder militar y un emperador sabio, se convirtió en una leyenda, una inspiración para generaciones futuras. La memoria de sus batallas, de su coraje y de su compromiso con el bienestar de su pueblo, se convirtió en parte integral de la historia romana, recordando a todos la importancia de la valentía, la inteligencia y la justicia en el liderazgo. Su figura, alejada de la brutalidad de su tío abuelo Cómodo y del heroísmo épico de Máximo, representa la madurez y la responsabilidad, un líder que, tras forjarse en el fuego de la guerra, encontró la verdadera gloria en la construcción de una paz duradera y en la consolidación de un imperio fuerte y justo. Su reinado, un ejemplo de liderazgo político y militar eficaz, se convirtió en un símbolo de esperanza y de la posibilidad de un futuro mejor para Roma, un legado perdurable que trascendió el tiempo. Las últimas escenas de la película muestran a un Lucius Verus anciano, pero con la mirada aún penetrante y el espíritu indomable. No se le ve en el fragor de la batalla, ni en los debates del Senado, sino en su estudio, rodeado de pergaminos y libros. Está rodeado de sus consejeros más cercanos, discutiendo asuntos de Estado con una mente aguda y lúcida. Su reinado ha traído una era de paz y prosperidad al Imperio romano, fruto de su liderazgo sabio y su dedicación al servicio del pueblo. La película no termina con una gran batalla o una victoria militar, sino con la imagen de un líder que ha consolidado su legado a través de la diplomacia, la justicia y la reconstrucción del imperio.
La ausencia de escenas de gran espectáculo enfatiza el mensaje central, que la verdadera grandeza de un gobernante reside en su capacidad para guiar a su pueblo hacia la paz y la prosperidad, no solo a través de la fuerza militar, sino a través de la sabiduría. La justicia y la buena administración. El final transmite una sensación de logro y satisfacción, no de triunfo ostentoso, sino de un trabajo bien hecho, de un legado que se construye no con acero y sangre, sino con la justicia y la paz duradera. La última imagen, la de Lucius contemplando el mapa del imperio, representa la culminación de su viaje, un viaje que lo transformó de un joven inexperto a un líder sabio y respetado, un emperador cuyo legado perdurable trascenderá su propia vida. La película concluye con una escena íntima y conmovedora. Lucius Verus, ahora un anciano, se encuentra sentado en su jardín, rodeado de la tranquilidad de la naturaleza. No hay fastos imperiales, ni celebraciones grandiosas, solo la paz y la serenidad de un hombre que ha cumplido su deber. Sus nietos juegan a su alrededor, sin ser conscientes del peso de la historia que carga su abuelo. Él les cuenta historias, no de batallas y conquistas, sino de las lecciones aprendidas, de la importancia de la justicia, la responsabilidad y el servicio al pueblo. La cámara se enfoca en su rostro, mostrando una mezcla de cansancio y satisfacción, de paz y melancolía. Es una imagen que habla de la plenitud de una vida dedicada al servicio público, a la construcción de un futuro mejor para Roma, un futuro forjado no solo con espada y escudo, sino con sabiduría, justicia y perseverancia. No hay una gran batalla final, ni un discurso épico, solo la silenciosa dignidad de un hombre que ha dejado una huella imborrable en la historia del Imperio Romano. El final es abierto, dejando al espectador con la sensación de un ciclo completo, el final de una era y el comienzo de otra. Una era construida sobre la sólida base del legado de Lucius Verus. El final de la película no muestra una gran batalla final, ni un enfrentamiento épico con un nuevo enemigo. En lugar de eso, la conclusión se centra en el legado de Lucius Verus y la transformación del Imperio Romano bajo su gobierno. Se nos presentan escenas de la Roma reconstruida, con nuevas infraestructuras, un comercio floreciente, y una mayor justicia social. Se observa un Senado revitalizado, donde las disputas políticas son resueltas a través del diálogo y el consenso, en lugar de la violencia y la intriga. El pueblo romano vive en una relativa paz y prosperidad, un marcado contraste con la época oscura que precedió al reinado de Lucius. La película concluye mostrando a un Lucius anciano, pero con la mirada aún vivaz y el espíritu indomable, rodeado de su familia y de sus consejeros más leales. No hay grandes discursos ni declaraciones triunfalistas, solo la tranquila satisfacción de un líder que ha cumplido su deber, que ha guiado a su pueblo a través de tiempos difíciles y ha construido un imperio más justo y próspero. Es un final que enfatiza la importancia del liderazgo sabio, la perseverancia ante la adversidad y el poder transformador de la justicia, dejando al espectador con una profunda sensación de esperanza y la convicción de que el legado de Lucius Verus perdurará a través del tiempo. La película finaliza con una escena que nos muestra a Lucius Verus, muchos años después de su reinado, ya un hombre muy anciano pero con una mente lúcida y un espíritu inquebrantable. No está en el palacio imperial, ni en el Senado, sino en una pequeña villa en la campiña romana, rodeado de su familia más cercana. Se le ve compartiendo historias con sus nietos, no de grandes batallas o victorias militares, sino de la importancia de la justicia, la responsabilidad y la perseverancia. El imperio, que se ve en el fondo a través de una ventana, es un vasto territorio pacífico y próspero, un testimonio tangible de su gobierno justo y sabio. No hay grandes discursos ni actos heroicos, solo la simple belleza de un hombre que ha vivido una vida dedicada al servicio de su pueblo, un hombre que ha encontrado la verdadera grandeza no en el campo de batalla, sino en la construcción de una Roma más justa y próspera. La imagen final, la de Lucius rodeado del amor de sus familiares, transmite un mensaje profundo y conmovedor. La verdadera victoria no se mide en conquistas militares, sino en el impacto positivo que se deja en las vidas de otros y en la construcción de un futuro mejor para todos. Es un final que deja al espectador con un sentimiento de esperanza y satisfacción, con la sensación de que el legado de Lucius Verus perdurará a través del tiempo, un legado basado en la justicia, la paz y la sabiduría. La película concluye con una imagen poderosa pero sutil. No hay una batalla final grandilocuente, ni un discurso triunfal. En cambio, vemos a Lucius Verus, ya un hombre mayor, sentado en una sencilla silla en su jardín privado. A su alrededor, el jardín florece, un símbolo de la paz y la prosperidad que ha traído a Roma.
No hay fastos imperiales, ni guardias, solo la quietud y la belleza natural. Su mirada, aunque cansada por los años, refleja la satisfacción de un deber cumplido. El sol poniente ilumina su rostro, creando una atmósfera de serenidad y melancolía. No hay palabras, solo la imagen de un líder que ha dedicado su vida al servicio de su pueblo, que ha enfrentado desafíos inmensos y ha construido un legado perdurable. Este final, silencioso pero emotivo, deja al espectador con una profunda sensación de reflexión sobre el significado del verdadero liderazgo y la trascendencia de un legado construido no en la sangre y el acero, sino en la justicia, la sabiduría y la paz. La imagen final, la de Lucius en su jardín, personifica la tranquilidad que ha logrado para su imperio. El siguiente párrafo se centrará en la relación de Lucius con sus consejeros y generales, y cómo su liderazgo evoluciona a lo largo de la película. La falta de experiencia militar inicial de Lucius se contrapone con su inteligencia estratégica y su capacidad para inspirar lealtad. Se explorará la dinámica entre él y sus mentores militares, mostrando cómo aprende de sus errores y cómo su liderazgo se fortalece a través de las adversidades. La camaradería y la confianza desarrolladas con sus generales serán importantes para su éxito y para su evolución como líder. El párrafo también destacará la influencia de la figura de Máximo X Meridio en su formación, no como una comparación directa, sino como una inspiración para forjar su propio camino hacia el liderazgo y la defensa del imperio. La falta de experiencia militar de Lucius, inicialmente una gran desventaja, se convirtió en un catalizador para su crecimiento como líder. Sus consejeros, un grupo de experimentados generales y centuriones, algunos veteranos de las campañas de Máximo X Meridio, cuyo legado pesaba sobre los hombros de Lucius, se convirtieron en sus mentores. Estos hombres, inicialmente escépticos ante el joven emperador, reconocieron su inteligencia estratégica y su capacidad innata para inspirar lealtad. La relación entre Lucius y sus generales no fue simplemente jerárquica, sino que se basó en un respeto mutuo y una camaradería forjada en el crisol de la guerra. Lucius aprendió a escuchar sus consejos, a valorar sus opiniones y a delegar responsabilidades, demostrando una humildad que contrastaba con la arrogancia de su antecesor, Cómodo. A través de sus errores y triunfos, Lucius consolidó su liderazgo, no imponiendo su voluntad, sino guiando a sus hombres con sabiduría y valentía. La sombra de Máximo, lejos de ser una carga, se convirtió en una inspiración, un ejemplo de liderazgo basado en la justicia y el servicio al pueblo. Lucius no buscó emular las hazañas de su tío abuelo como gladiador, sino seguir su ejemplo en la defensa del imperio, forjando su propio camino hacia la grandeza. Su ascenso no fue fruto de la fuerza bruta, sino de la inteligencia, la humildad y la habilidad para cultivar la lealtad y el respeto de sus tropas. La película dedica un tiempo considerable a mostrar la evolución de la relación entre Lucius y su círculo íntimo. Inicialmente, la falta de experiencia militar de Lucius genera dudas entre algunos de sus generales, quienes recuerdan con nostalgia la eficacia y el carisma de Máximo X Meridio. Sin embargo, la inteligencia estratégica de Lucius, su capacidad para analizar situaciones complejas y su determinación para aprender rápidamente, comienzan a ganarse su respeto. Las escenas de entrenamiento militar muestran cómo Lucius, guiado por la experiencia de sus generales, se adapta a las exigencias del liderazgo militar, superando sus limitaciones iniciales a través de la perseverancia y el estudio. La camaradería entre Lucius y sus generales se fortalece a través de las dificultades compartidas en el campo de batalla, creando un vínculo de confianza y lealtad crucial para el éxito de sus campañas. La muerte de algunos de sus consejeros más cercanos, a causa de las batallas, tiene un profundo impacto en Lucius, moldeándolo aún más como líder y reforzando su compromiso con la justicia y la protección de su imperio. La influencia de Máximo, aunque nunca directamente expresada, se siente como una presencia constante, inspirando a Lucius a buscar un liderazgo que se basara en el servicio desinteresado al pueblo romano, en la justicia y en la defensa de los valores tradicionales romanos. No se trata de una imitación, sino de una inspiración que guía su camino. La relación entre Lucius y su madre, Lucilla, también es un elemento clave en la narrativa. Inicialmente, Lucilla es una figura protectora, pero también una gobernante cauta y políticamente hábil, consciente de las limitaciones de su hijo en materia